Muy buenos días. Te hablo a ti que eres mujer, a ti que te levantas por las mañanas y tienes ganas de comerte el mundo. A ti que no has necesitado nunca que nadie te dijera la valía que tienes, que has conseguido todo porque has querido y porque te lo has trabajado sin que nadie te dijera que por nacer mujer eres superior al otro. A ti que no has necesitado cuotas para llegar a lo más alto de tu vida profesional, ni que ningún gobierno viniera a imponer por ley que por el hecho de serlo tendrás un puesto superior. A ti que sales de casa para trabajar o te quedas en ella trabajando por tu familia. Te hablo a ti que eres madre y luchas por dárselo todo a tus hijos. A ti que has perdido un bebé y no concibes cómo otra mujer puede pasar por el sufrimiento de querer matar la vida que lleva dentro. A ti que sabes que eres vida. A esa mujer que no ha necesitado Irenes Monteros que le digan qué tiene que hacer o cómo hacerlo. A ti que nunca te has dejado llevar, que nunca nadie te ha cortado las alas porque eres mujer, pero libre e independiente, y que nunca has comulgado con el hecho de que por nacerlo eres directamente víctima. A ti que te han dicho unas cuantas exaltadas que no vives para servir, aunque sabes bien que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y te hablo a ti que eres hombre, que te han dicho que eres violento por nacimiento, machista por abrirnos la puerta, sexista por lanzarnos un piropo o patriarcal por querer formar una familia. No seríamos nada sin vosotros y vosotros no seríais nada sin nosotras. Somos las dos partes de un todo que no precisa nada más. No necesitamos una revolución feminista, necesitamos ser rebeldes por el amor, por la vida y por el compromiso. Mujeres sí, pero ni víctima, ni dócil, ni sumisa, ni callada ante este feminismo salvaje. Empezamos el día aquí en Dando Caña, en este 8 de marzo, donde el feminismo sale a las calles, pero también tendremos que hablar de más asuntos. En página política, el caso mediador, el Partido Socialista ya lo da por zanjado, a pesar de que muchos de sus diputados estén salpicados por esta trama. También hablaremos de inmigración, del caso Negreira, de economía, de la incoherencia, otra vez más, que ha quedado manifiesta, de Pablo Iglesias, y por supuesto nos iremos a esta página internacional con lo que está sucediendo en Ucrania. Saludamos antes de nada a los invitados que nos acompañan hoy. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Lo primero de todo, pues feliz Día de la Mujer, ¿no? Porque este día no tiene que ser solo de aquellas que se autodenominan feministas, aquella que, como la señora Irene Montero, ha destinado más de 20.300 millones de euros a campañas, más de 573 millones de euros a su ministerio, pero que a la vez ha dejado con un gran beneficio a más de 700, van ya 30 delincuentes, agresores sexuales, parte de ellos en las calles de España, porque la señora Montero tampoco ha conseguido acabar, incluso invirtiendo todo este dinero, con la desigualdad que existe en algunos ámbitos para la mujer en nuestro país. Y por eso ayer se quedó tan sola, ¿no? en esa reforma de la chapuza legal de la ley del solo sí es sí, se quedó sola en su gobierno de coalición. Y dentro de poco no solo va a estar sola, sino que también va a estar fuera, si Dios quiere, de la política española, porque ella, que no ha tenido ningún tipo de mérito profesional para llegar al puesto donde está, de ministra de un país, de una nación tan bella como es España, no nos puede dar lecciones de feminismo a ninguna de las que sí que hemos trabajado por tener todo lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Así que, señora Montero, usted, lo siento, pero no es nadie para darnos lecciones de feminismo hoy. Y bueno, hay otro tipo de mujeres que desde la política, desde los medios de comunicación, seguiremos luchando por ofrecer la otra cara de ese feminismo de verdad. Isaac Parejo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo iba a decir feliz Día de la Mujer, pero es que ya no se sabe que es una mujer. Entonces puedo decir feliz Día de la Mujer no gestante, feliz Día del Hombre menstruante, feliz Día, no sé, hay muchos tipos, ¿no? Porque ahora hay hombres con vagina y mujeres con pene. Entonces no entiendo muy bien ahora de qué va el Día de la Mujer. Pero bueno, estamos ahora a las puertas de la celebración de este aquelarre, que es la manifestación del 8M, porque es un aquelarre, no cosa hay que decirlo. La izquierda consigue siempre degenerar todos los movimientos hasta puntos esperpénticos, lo han hecho con el 8M, el origen del cual tenía un origen bastante lícito y bastante reivindicativo, y ha terminado convirtiéndose en un circo de los horrores. Lo mismo hicieron con el orgullo LGTB, que también empezó siendo algo reivindicativo, han terminado convirtiéndolo en un circo politizado. Y entonces ahora llegamos a un nuevo escenario en el que, no sé si sabéis que va a haber dos manifestaciones. Es que hasta el feminismo no se pone de acuerdo entre ellas. Va a haber una manifestación, un circo por un lado, que es el de las TERFs, por otro lado el del feminismo queer, que es el de Irene
Irene Montero. Y bueno, yo quiero anunciar una cosa, yo creo, para que me escuchen los espectadores. Esta tarde voy a estar en la manifestación del 8M junto a Carlitos de España y Madame in Spain, y vamos a ir con nuestras propias pancartas, ¿vale? Las cuales dicen: arriba las mujeres, abajo el comunismo. Entonces, a ver quién tiene los huevos de echarnos de esa manifestación con esa pancarta de abajo el comunismo, arriba las mujeres. Yo creo que no van a tener cojones, así que allí estaremos dando la batalla por las mujeres que se duchan y se depilan. Esta tarde vas a la manifestación del 8M y mañana, 9 de marzo. Mañana, 9 de marzo, tenemos el Cake Night Show con Julia Ariza, con Madame in Spain, Carlitos de España también, y con Inocente Duque. Podéis conseguir, también quedan entradas, podéis conseguirlas en la página de Oh My Club, en el Instagram de Cake Minuesa, en la primera publicación que sale, ahí podéis coger las entradas para mañana por la noche. Que además me consta que hay mucha gente que no va a poder acudir, pero igualmente se ha comprado su propia entrada para apoyar a la causa, cosa que está muy bien. Eduardo Ruiz, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues feliz Día de la Mujer, efectivamente, feliz Día de la Mujer real. La mujer que es madre, que es hermana, que es esposa, que tiene hijos, que tiene hijas, que tiene abuelos y abuelas, y que por tanto trata a las personas que la rodean con la misma dignidad y con el mismo cariño, sin importar el sexo que tengan o la condición que tengan. No tiene nada que ver, lógicamente, con la mujer que defiende Irene Montero o Ione Belarra, que es una mujer que veremos hoy en la calle, sale a gritar, sale a insultar, sale a excluir, sale a discriminar al 50% de la población, que somos los hombres, a los que este gobierno nos quiere ciudadanos de segunda, porque lo hace así con sus leyes son leyes para atacar a los hombres, que somos los compañeros de las mujeres. Es decir, los hombres no somos violentos por naturaleza, somos los compañeros de las mujeres, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus maridos. Lógicamente, este día es un día para celebrar, como digo, a la mujer real, a la mujer que se esfuerza cada día por tener una familia y por tener una sociedad mejor, que es la de su patria, la de España, como hacemos todos los hombres. Y lógicamente no es el día de las mujeres y de los hombres que niegan la biología. Es decir, aquellos que, negando la biología, quieren cambiarla por una ideología que quieren imponer a toda la sociedad, y que es la ideología de género. Aquella que niega a la mujer, que dice que la mujer es algo que se autopercibe uno y que por tanto es una forma de borrar a las mujeres en realidad y discriminarlas de nuevo. Tenemos que pelear por una sociedad en la que realmente seamos todos iguales, pero iguales ante la ley, es decir, sin privilegios para unos o para otros. Y esta forma de pelear, lógicamente, es la que desde Vox defendemos. Carmen Lobelle, muy buenos días. ¿Qué Hola, tal? buenos días. Nos felicitamos, como no, aunque siempre se dice aquello cuando hay un día internacional, un día especial, por algo decimos debe de ser todos los días del año. Y también aquí pues decimos que todos los días del año son días de la mujer, pero no cabe duda que hay que celebrarlo, y no solo por las mujeres de ahora, sino pensar en todas aquellas que hace ya más de un siglo o 2 siglos comenzaron a luchar por los verdaderos y necesarios e imprescindibles derechos que la mujer no tenía. Y así aquellas sufragistas pues se vieron abocadas a la cárcel, a sufrimientos, a castigos, y por tanto nada tiene que ver con la lucha de ahora. Hoy en uno de los diarios hacen una entrevista a Irene Montero, y entre las preguntas que le hacen, le dicen: ¿y por qué hay que luchar ahora? Y tiene que reconocer, de alguna manera reconoce, aunque no lo dice, que todos los derechos están conseguidos, y entonces dice, bueno, hay que luchar por mantenerlos, hay que luchar porque la ley del aborto se cumpla como nosotros decimos, hay que luchar por la educación sexual y eliminar ciertos temas tabú. No, mire usted, lucha por los derechos de la mujer, lucha por la igualdad. Ese es su ministerio, Ministerio de la Igualdad, y lo que ha conseguido es la desigualdad, porque yo recuerdo acudir a manifestaciones donde íbamos juntos y unidos todos los partidos políticos, y desde hace unos años, y precisamente
con ese grandioso Ministerio de la Igualdad, ha conseguido la ruptura primero con los demás, incluso expulsando a partidos políticos que habían acudido con sus representantes a la manifestación por los derechos de la mujer. Y ahora pues ya se han dividido entre ellas. El gobierno, parte del gobierno, hace una manifestación y los seguidores de Irene Montero, porque eso es lo que hay que decir, otra manifestación. Yo de verdad, felicitaciones para aquellas que lucharon durante tantos años y han conseguido que las mujeres en España, en Europa o en Estados Unidos estemos en mejor situación. Pero me gustaría ver que Irene Montero o cualquiera de las ministras del gobierno levantan la voz por las mujeres de Afganistán, por las de Irán, por las de tantos países musulmanes que no tienen derecho alguno y están calladas. Nadie les abre la boca para eso. ¿Será porque el señor Pablo Iglesias cobra de una televisión iraní? Hasta ese punto defiende los derechos de las mujeres. Pero buenos días y felicitaciones a vosotras también. De todas esas desigualdades que mencionaba Carmen hablaremos a lo largo de la mañana de hoy. Por supuesto, como decíais, ha conseguido Irene Montero la desigualdad y a un gran coste. No solo lo que cuesta el Ministerio de Igualdad, que ya son millones y millones, sino también a costa de la desprotección de las mujeres e incluso llevando a preguntarnos, como bien decía Isaac, qué es ser una mujer hoy en día. En fin, en el Gobierno, como saben, la guerra entre Partido Socialista y Unidas Podemos se ha evidenciado en los últimos días, una más a cuenta de esa ley del solo sí es sí. Después de ayer en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno sí ha acudido esta mañana a la Cámara Baja para someterse a las preguntas del resto de partidos políticos en la sesión de control, a diferencia de lo que hizo ayer. Ya no solo el presidente, que ni siquiera votó a favor de tramitar esa modificación del Código Penal referente a esta norma de Irene Montero, también todos sus ministros desaparecieron. En la bancada del Gobierno únicamente estaba Irene Montero junto a Ione Belarra, que por cierto, la ministra de Igualdad, que se le escapó alguna lagrimilla, podría haberlo pensado antes. En fin, hoy en el Congreso de los Diputados el asunto de la mujer ha estado muy presente, ha sobrevolado en todo momento en la Cámara Baja y Pedro Sánchez ha tenido que responder a las preguntas de la oposición. Vox, por su parte, le ha dejado bien claro cómo ha desprotegido a las mujeres en todo este tiempo. En medio de la guerra del gobierno de coalición por la ley del sí es sí, Pedro Sánchez se ha enfrentado a las preguntas de la oposición en la sesión de control. Las mujeres muy presentes en ellas, hoy Día Internacional de la Mujer, la ley de paridad, las rebajas de condenas de los delincuentes sexuales y las excarcelaciones, la ley trans, temas hoy muy comentados. Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, recomienda a Sánchez una forma de celebrar el 8M. La mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. ¿Considera que la mujer y la igualdad es una prioridad de su gobierno? El presidente del gobierno ha contestado. Durante estos años, diría décadas, aquí lo que hay es un gobierno, distintos partidos, que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ustedes lo que acumulan son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres. El líder de Vox, Santiago Abascal, le critica que ha desprotegido a las mujeres. Déjense de trampas, de mentiras y de fuegos de artificio, señor Sánchez. Derogue esa ley criminal que solo beneficia a pederastas y a violadores y derogue esa ley trans que solo sirve para el borrado de las mujeres. Y después váyase, porque usted se ha convertido en un peligro para las mujeres en España. La respuesta ha estado relacionada con la moción de censura. Con esa velocidad a la cual usted ha presentado la moción de censura, habrá que reconocer que usted no es un político muy veloz. Y desde luego, habiéndose quitado de en medio, muy valiente, usted no parece ser. Sergio Sayas le ha recordado al presidente sobre todas las promesas que ha hecho, pero ninguna ha cumplido. Señor presidente, todo su gobierno... Silencio, por favor. En una frase, todo su gobierno es una estafa piramidal. Y la respuesta ha sido... El problema en la vida es que uno no puede venderse, ni en la vida ni en la política, señor Sayas. No se puede vender. Pedro Sánchez se ha mostrado orgulloso de su defensa de las mujeres, pero no ha respondido con claridad a lo que se le ha preguntado y ha hecho caso omiso a las leyes que estaban hechas para una cosa, pero que están teniendo el efecto contrario.
Bueno, han podido ver por todas las imágenes como todas las dirigentes del Partido Socialista y de Podemos acuden hoy de morado. Está muy bien que se pongan el color del Día de la Mujer, pero sin embargo estaría mucho mejor que trabajasen por ella y solucionasen de una vez por todas esta ley del sí es sí, porque llevamos más de 5 meses viendo cómo los violadores y agresores sexuales son beneficiados por la norma o bien salen a las calles. Pero es que no es solo la ley sí es sí, o sea, antes de la ley sí es sí ya estaban estas cuotas vergonzosas donde a las mujeres se las trata como auténticas disminuidas, que yo no sé cómo una mujer no se siente insultada por este tipo de leyes en las que se las trata como seres inferiores al hombre y que necesitan como una... Ahora, por ejemplo, la ley de paridad que ha hecho el Gobierno, ¿qué es lo que va a provocar la ley de paridad del Gobierno? Pues va a provocar que muchas empresas tengan que seleccionar a mujeres por el hecho de ser mujeres y otros hombres que a lo mejor tienen unas capacidades superiores al de esas mujeres se queden fuera. Eso se va a traducir en una menor competitividad de la empresa, en un bajo rendimiento de la empresa, es decir, la empresa va a ir peor. No porque haya mujeres, sino porque es que van a priorizar el sexo de la persona que tengan que contratar antes que la formación, que puede ser una mujer o un hombre, pero en este caso han priorizado a la mujer. Y bueno, respecto a lo que hemos visto, al teatrillo este entre PP y PSOE, mira, vamos a jugar a un juego. Vamos a jugar a un juego. Esto me gusta, se pone interesante. Sí. ¿Vosotros acordáis del programa este de ¿Quién quiere ser millonario? Que daba 4 opciones. Bueno, os voy a leer unas declaraciones de una persona, ¿no? Y vosotros me tenéis que decir a qué partido pertenece. Cuando una mujer llega alto, siempre aparece esa cavernícola sospecha de con quién se habrá acostado para llegar hasta ahí. O a ver cuánto aguanta, o a ver cuándo se aburre. Para mí la política es algo muy serio, y no he tolerado jamás, ni lo voy a hacer, comportamientos machistas en mi presencia. Yo soy una mujer con carácter, y no voy a pedir perdón por ello, porque no he visto ningún hombre que lo haga. Al contrario, a los hombres temperamentales se les aplaude, se les dice que han dado un golpe sobre la mesa. Y se dice de ellos que son buenos hombres y buenas personas. Cuando las mujeres nos ponemos realmente serias, nos preguntan si tenemos la regla. ¿Quién ha dicho esto? ¿Partido Socialista? ¿Partido Popular? ¿Ciudadanos? ¿O Podemos? Esto ha sido María Guardiola del Partido Popular, la candidata de la Junta de Extremadura para estas elecciones. O sea, decidme si eso ya no es bajarse los pantalones literalmente ante el Partido Socialista y hacerle unos trabajos sexuales, que es lo que hace el Partido Popular continuamente comiéndole la... Bueno, en fin, me voy a callar. Pero ya sabéis lo que quiero decir, porque es que ya es de vergüenza ajena lo del Partido Popular con esta gente ahora diciendo que quieren un feminismo para todes. Han puesto así, han puesto un cartelón así de grande en el atril, feminismo para todes, bueno, con una arroba. O sea, es que ya es de vergüenza. ¿En qué se distingue ya el Partido Popular de esta gente? Sé que son lo mismo. Ahora van a ir a la manifestación del 8M y piden que no insulten a los del PSOE, no, tratadlos bien. A pesar de que el Partido Socialista, Irene Montero, llamó a la bancada del Partido Popular. Eso me parece alucinante. Cuando escuché a Borja Semper decir que no hay que abuchear a los dirigentes del Partido Socialista en esa manifestación del 8M, oiga, pues con todo lo que están haciendo, lo que menos es abuchearles. Hombre, pero porque hemos visto cuántas veces que Pedro Sánchez ha salido a la calle y los ciudadanos no le han empezado a gritar diferentes consignas, que es lo más normal del mundo, es que la gente ya no aguanta más. Sí, pero es que además, yo me recuerdo cuando Irene Montero le dijo a la bancada del PP que promovían la cultura de la violación. O sea, tela, ¿eh? Promovéis una campaña, además de alcohol, que no tenía tampoco... Promovéis la cultura de la violación y luego van ellos al 8M de la mano del Partido Socialista. Yo no lo entiendo, sinceramente. Carmen. La verdad es que quizá por los años que tengo que volver atrás a cuando merecía la pena luchar por los derechos de la mujer porque no existían o porque la mujer efectivamente sufría situaciones como alguna de las que tú acabas de leer ahora. Pero yo le recomendaría a los señores de Podemos, a los socialistas y también al PP que se lean aquel discurso del 1 de octubre de 1931. Yo no soy del 31, pero lo leo desde luego y más de una vez, en que Clara Campoamor dejó muy claro las razones por las cuales consiguió ganar esa votación, mientras el Partido Socialista votó en contra. Por lo tanto, si tuvimos el derecho a votar en España desde el año 31, aunque luego la primera votación fue en el año 33, fijaros qué orgullo para mí. Mi madre
pudo votar en esa primera votación del 33 y yo pude votar en la primera de 1977. Luego era luchar por conseguir derechos y esto se ha hecho durante muchos años, pero como tú dices, con una ley de paridad, ¿qué derecho vamos a conseguir? Vamos a conseguir un privilegio y no vale que hablen de la discriminación positiva. ¿Cuál es la discriminación positiva cuando vas a conseguir un cargo o una posición que no te corresponde por tu preparación? Por tanto, sí que tenemos que sentir vergüenza ante algunas situaciones. Yo recuerdo cuando se empezó con que había que incluir hasta el 40% a más mujeres en las listas electorales, recuerdo a oír decir, y me puse colorada, por favor, traerme alguna mujer porque tenemos que rellenar las listas. La mujer no es un relleno, la mujer se gana su puesto en la sociedad, en el trabajo, en la empresa, en la política, con su propio trabajo y con su preparación. Y es por eso por lo que tenemos que seguir luchando. Y además que si partidos como Partido Socialista o Podemos quieren imponer esta ley de paridad, pues que empiecen ellos a aplicárselo primero, ¿no? Claro, es que luego encontramos todo el gabinete del señor Sánchez, donde hay una mayoría de hombres. En todo caso, veremos a ver, porque esta cuestión de las cuotas, aunque provenga de una directiva europea, si leemos la línea pequeña que pocas personas se han parado a Directiva leer. europea a raíz del Partido Popular. Efectivamente, que votó, gracias a él lo tenemos. Bueno, pues si empezamos a leer esa línea pequeña, claro, se habla del género más infrarrepresentado, pero claro, no tenemos por qué estar hablando de las mujeres. Si empezamos a admitir otros sexos, como por ejemplo el género no binario, pues a lo mejor hay que empezar a meter, no sé, personas transexuales que ocupen al menos un 40%. Y luego está la cuestión del hecho de que ahora se convierte en algo punitivo, ¿no? La aparición de la sanción, porque esto ya viene desde la Ley de Igualdad del 2007, que luego además se exacerbó con el decretazo del 2019. En cualquier caso, ¿por qué digo esto? Bueno, porque es realmente grave, ¿no?, que tengamos que atender a que nos digan qué puestos tienen que ocupar las mujeres en las empresas, o peor, que ese 40% en realidad no sea una obligatoriedad para meter a un tipo de género, sino que sea una obligatoriedad para que haya transparencia en los procesos de selección. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea hay un gran principio, de lo que no se habla en nada estos días, que es el de libertad de capital y también de movimiento de personas. Y al final todo esto afecta a la libre competencia de las empresas. A ver hasta qué punto ya no esta legislación, sino esta directiva es legal en comparación con el derecho europeo, porque yo de verdad que llevo unos días pensándolo y yo creo que esto no se puede aplicar. Pero sí, esto de las cuotas. Esto tiene una fácil solución. Mira. No se puede punir, una cosa es aplicar y otra es que sea sancionable. Yo creo que no. Esto tiene una fácil solución para las empresas. Por ejemplo, si un consejo directivo tiene a 20 hombres y les obligan a tener al 40% de las mujeres, pues muy fácil. Ley trans, señores. Coges unos cuantos hombres, civil, cambiaros de género y ya está, ya cumplimos la ley. Ya está, como la ley, como las mujeres trans son mujeres también. Sí, pues la ley de paridad tiene muchas paradojas, ¿no? ¿Por qué colectivo de mujeres y de hombres? ¿Por qué no, por ejemplo, pues yo que sé, de rubios o de morenos o de ancianos y de jóvenes o de discapacitados? O discapacitados y tal. O sea, efectivamente es un problema, es un concepto totalitario de la libertad de empresa. En realidad este tipo de leyes lo que hacen es atacar a la democracia, porque impiden que las personas y también las empresas actúen con libertad dentro de su ámbito de competencia, que es suyo, no del gobierno. Y por otra parte, a mí me gustaría recordar lo que decía el PSOE, fundamentalmente en la Segunda República, cuando Clara Campoamor defendía el derecho de la mujer, ¿no?, a votar y, por tanto, acabar con la discriminación que sufría la mujer. Los socialistas, lógicamente, se oponían, recordaremos aquellos debates, y venían a decir algo así como que la mujer era un sujeto dependiente del marido y que iba a votar lo que su marido dijera. Es decir, ese es el concepto. Correcto, ese es el concepto que tenían los socialistas de las mujeres. Sí. Lo cual, es decir, ahora mismo no se sonrojan por nada del mundo porque no conocen la vergüenza, claro. Pero la historia del PSOE es una historia para recordársela y echársela a la cara. Y Isaac, te quiero desear mucha suerte en tu aparición en el día de hoy en la manifestación. Bueno, porque si no vuelvo la semana que viene, ya lo vas a necesitar. Bueno, nosotros vamos a estar por allí, así que igual te vemos y cualquier cosa te ayudamos. Y lo preocupante en la sociedad también es el papel que juega el Partido Popular, ¿no?, que lleva jugando desde hace 40 años, que es siempre retrocediendo frente a las leyes de la izquierda, ¿no?, del PSOE y de los comunistas.
Es decir, el Partido Popular ha renunciado desde siempre a dar la batalla de la ideología y la batalla de las ideas. Es decir, vivimos en una sociedad que es la que tenemos porque el Partido Popular durante 40 años no ha dado la batalla. Ha tenido que llegar Vox para decir las cosas que no se decían desde hace 40 años. Y esto es un problema muy grave para la sociedad, porque es decir, en Vox decimos que vamos a reconstruir todo lo que la izquierda destruya, pero nos va a costar mucho. Y nos va a costar mucho porque el Partido Popular no se ha traído hasta aquí. El Partido Popular le ha comprado al PSOE y a la izquierda todos sus mantras, toda su ideología, y es incapaz, ahora, está quizá en un callejón sin salida, incapaz de revolverse y de plantar cara a lo que ya hizo en su pasado. Y todos esos mantras, además, han sido aceptados por la sociedad, que no cuestiona lo que se está diciendo desde ciertos ámbitos. NEOS ha lanzado una campaña con motivo de este 8M que le ha llamado 8 mentiras. Soy la madre que te parió. No somos el ombligo, somos el corazón del mundo. Contigo hasta el infinito y más allá. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Lo esencial es invisible a los ojos. Queremos vestirnos como nos dé la gana. Soy una mujer. La mayor rebeldía es amar sin medida. Otra de esas milongas que se va a escuchar hoy es que España no es seguro ni igualitario. Sin embargo, hay multitud de estudios que dicen que España es uno de los países más seguros del mundo para ser mujer. Machismo, patriarcado, desigualdad, opresión, abuso y sumisión. Si hablamos con algunas ministras, estas podrían ser perfectamente las definiciones de la sociedad actual española. Sin embargo, ¿qué hay de real en esto? Según varios estudios, en España pasa todo lo contrario. El Índice Europeo de Igualdad de Género sitúa a España como el sexto país más igualitario entre hombres y mujeres, con una puntuación de casi el 75%. Un dato que además nos sitúa 6 puntos por encima de la media europea. ¿Pero qué mide este índice? Los indicadores referidos a trabajo, dinero, tiempo, poder y salud. También hay que analizar la tan nombrada brecha de género, sobre todo ahora con la reciente ley de paridad aprobada por el Gobierno. Y es que España avanza 1,4 puntos porcentuales, situándose así en el 64,7%. Un estudio que calcula las diferencias dentro de 5 ámbitos clave: empleo, educación, conciliación, salud y digitalización. El 100% representaría, por tanto, la tan ansiada paridad absoluta, un hecho que pone entre las cuerdas el mítico discurso feminista. Y es que por mucho que quieran y que intenten que miremos hacia otro lado, los datos demuestran que la igualdad entre hombres y mujeres en España existe y es real, y no precisamente gracias a Irene Montero, sus amigas y sus leyes. Bueno, pues los datos y los estudios están ahí. Yo no sé si os acordáis lo de este verano, lo de los pinchazos. ¿Os acordáis, no? Me estoy acordando ¿Sí? del La sumisión química, la sumisión que se química, puso de moda. que fue un bulo. Fue un bulo como una casa que incluso se legisló. Salió Irene Montero totalmente alarmada por esta epidemia de pinchazos. Yo desde el primer día, desde el día 1, dije que era mentira. Era un bulo, porque es que esto me recordaba a los clásicos bulos también de los 2000, de cuando el famoso pinchazo en el cine que te contagiaban el SIDA, ¿os acordáis? Esos bulos que normalmente corren entre la cultura popular, pero esta era la primera vez que esto había llegado a la política. O sea, nunca había pasado del simple bulo que corre entre la sociedad. Y esta vez había llegado a la política porque convenía. Y me acuerdo que se me echaron encima un montón de piojosas de estas, de no, es que eres un machista, es que tal...
Digo, pero vamos a ver, pero vosotros os cabe en la cabeza que vaya una persona por la calle o por una discoteca con una jeringa pinchando a la gente. Luego al final eran todos picaduras de abeja o eran chicas que se inventaban que habían sido, que las habían pinchado porque llegaban tarde a casa. Bueno, pues como ese bulo, todo lo que cuenta esta señora para justificar todas las leyes liberticidas, que si la brecha de género, cosa que no existe en España no hay nadie en este país, ninguna mujer que cobre menos que un hombre por hacer el mismo trabajo en la misma empresa. Eso es así, eso está prohibido. Es que sería ilegal. Está prohibido, sería ilegal. Sería un delito. Otra cosa es que en distintas empresas, por ejemplo, un administrativo en una empresa cobre menos que una administrativa en otra empresa. Pues vale, que son empresas distintas, tienen salarios distintos. Pero en la misma empresa está prohibido, no se puede, está recogido por la Constitución. Pues nada, tenemos el cuento de que hay mujeres que cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. Sin embargo, cuando nos ponemos en temas más artísticos, ahí no se quejan de que la mujer cobre más o cobre menos. Ahí tenemos, por ejemplo, Las Campanadas, con Alberto Chicote y Cristina Pedroche, donde Cristina Pedroche cobró el doble, 60.000 euros, Chicote 30.000, ahí no hay brecha de género. Ana Obregón también cobró el doble que los demás, ahí no hay brecha de género. Angelina Jolie cobra más que, yo qué sé, un actor español, Rubén de la Torre, por ejemplo, o sea, perdón, Álvaro de la Torre, y no hay brecha de género ahí. Hombre, son mismos trabajos, distintos salarios, y ahí nadie se queja. Bueno, tengo una entrevista, vamos a hablar ahora sobre la conciliación laboral y precisamente el tema que ponía Isaac sobre la mesa, sobre si hay brecha de género y el papel de la mujer en la sociedad. Tenemos conexión en directo con Sara Pérez Tomé, que es terapeuta familiar. Muy buenos días, Sara. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, te lanzo la primera pregunta. ¿Hay brecha de género? Yo creo que es mental en algunas mujeres. Esa brecha de género no existe legalmente, pero hay personas que se están permitiendo el lujo de mentalmente fabular con lo que quieran, y este es el caso. Se está legislando sobre delirios mentales. ¿No sería mejor legislar para una mejor conciliación laboral? Porque es el problema al que se enfrentan muchas mujeres que llegan a una determinada edad, que deciden ser madres y formar una familia y, sin embargo, tienen que hacer un parón en su carrera profesional. Bueno, ahí te diría que yo no estoy muy de acuerdo en que tengan que hacer ese parón. De hecho, yo soy una madre de familia numerosa que nunca, por trabajar y estar embarazada, he tenido ningún tipo de problema laboralmente. Me he desarrollado como he querido, cuando he querido, me he apartado del mundo laboral cuando he querido, cuando está embarazada y no está embarazada. O sea que es verdad que había mucho que avanzar, pero creo que España es bastante pionera ya, tanto en las bajas de paternidad de cara a la paternidad global como de la maternidad, así que no se puede seguir viviendo de un cuento que no existe y que además yo puedo ser testigo de que a mí jamás se me discriminó por el número de hijos y nunca dejé de trabajar por tener hijos o estar embarazada. Entonces, más allá del problema del engaño mental, ¿qué es lo que falla para que la mujer sea madre cada vez más tarde? Pues porque las mujeres, por desgracia, algunas se han creído unos roles que les han dicho que legalmente existen y las pobres pues les han dicho que tienen que ser perfectas madres y nunca se ven preparadas para ser suficientemente perfectas madres cuando nadie es una madre perfecta. Se han creído que tienen que estar ideales de la muerte y además salir en redes sociales súper guay. Les han dicho que además si esto lo hacen no van a poder desarrollarse profesionalmente y se lo han creído. Y entonces han cogido una serie de roles como derechos propios donde se han autolimitado. Entonces al final son muy limitantes las líneas rojas que se han puesto las mujeres para ser madre y trabajar a la vez. Y al final, ¿qué ocurre? Que en los consejos de administración lo normal, y yo trabajo con estos consejos, casi todas las mujeres que llegan es con un grandísimo esfuerzo y muchas renunciando a haber sido madres por ser consejeras. Entonces ahí es un tema de opción personal que no están nada apoyadas por ellas mismas. O sea, aquí hay un feminismo de mujeres contra mujeres en muchos casos, como ha pasado en la última ley. Al final es mujeres contra mujeres. ¿Cómo valoras esa ley de paridad, la imposición de cuotas? Creo que es una humillación para la mujer. No debería existir, como no debería existir una ley que fuera igual para los hombres. Creo que ni hombres ni mujeres necesitamos que nos elijan por cuota. Tenemos que estar los más válidos profesionalmente, los que mejor seamos capaces de conciliar nuestra vida profesional con nuestra vida familiar
Porque si no, por cuotas, a lo mejor se van a resentir muchas familias, donde vas a tener que estar porque por cuota te dejan estar, pero no puedes atender bien a tu familia. Y el ser madre no es un tema de cuotas, es un tema de capacidad de la mujer con independencia de las cuotas. Hay muchas mujeres que cada vez menos, eso sí, que deciden ser amas de casa, amas de trabajar directamente por y para su familia. Sin embargo, parece que desde la sociedad se envía ese mensaje de que esas mujeres no valen por no trabajar fuera de casa. Bueno, ahí te diría que no son tantas las mujeres que renuncian a ello. En mi época era muy raro que yo lo hiciera, que trabajara y tuviera muchos hijos. En esta época yo creo que no es verdad que sean muchas, pero las que son muchas veces también se dejan llevar por un rol muy machista. Entonces piensan que lo que les toca es quedarse y lo hacen no por renuncia personal, sino porque han decidido que les toque. Y cuando en una pareja uno de los dos o los dos trabajan y tienen hijos, está claro que uno de los dos tiene que renunciar en parte a su desarrollo profesional durante la etapa de la crianza para atender a sus hijos. Pero eso es una elección libre que tienen que tomarla las dos partes, y las dos partes ser responsables de esa familia que van a crear, y que uno de los dos probablemente renuncie, o de manera alternativa uno u otro, o de manera fija uno de los dos. Ahí también te digo que hay muchos hombres que en este momento, cuando sus mujeres renuncian a trabajar y se quedan con los hijos, cuando pasa determinado tiempo o en algunos momentos las dicen: ¿cuándo vas a volver a trabajar? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar? Y no están valorando esa renuncia que consensuadamente hizo en su momento, o que la ha llevado a estar en su casa y a no estar trabajando. Es el propio hombre el que a veces tiene esa cultura machista de no entender que el valor y el trabajo de una mujer en casa vale tanto o más como si estuviera en un trabajo. Y son ellas también las que a veces creen que es verdad que tienen que volver a trabajar porque su marido le está diciendo: ¿cuándo vuelves a trabajar? Ayer planteaba Julio Ariza aquí en esta mesa una cuestión que llamaba mucho la atención. ¿A qué mujer se está liberando? Porque en muchas ocasiones también hemos visto cómo la mujer que sale de casa y que trabaja, después deja a otra en su casa trabajando. Por el mismo sueldo que a lo mejor casi está ganando fuera de casa, pero queda mejor visto que esté trabajando, o se debe a una carrera profesional que ha estudiado en la universidad y cree que tiene una deuda con el Estado. Eso es una idea totalmente marxista, pensar que yo me debo a la universidad donde estudié y que por eso tengo que volver a trabajar. Tú no le debes nada a nadie. Tú has elegido una carrera y tú ahora eliges ser madre sin deberle nada a nadie. Y pensar que tienes una deuda es que no has entendido bien que tu formación va mucho más allá de si luego tienes hijos o no tienes hijos. La gente intelectualmente necesita una formación para poder elegir libremente lo que luego quiere elegir cuando esté trabajando. Sara Pérez Tomé, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer escucharla. Hasta pronto. Nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad, pero a la vuelta seguimos hablando de feminismo. No se marchen. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:20. Tenemos que seguir hablando de feminismo en este 8M, porque hemos escuchado multitud de ocasiones cómo este gobierno, conformado por Partido Socialista y Podemos, ha dicho ser el más feminista de la historia. Sin embargo, sus actuaciones, sus leyes y lo que hemos visto en estos últimos meses contradicen perfectamente sus palabras. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenas, Alba, y efectivamente, ¿no? El gobierno se define como el más feminista, pero ¿defiende realmente el Ejecutivo a las mujeres? Vamos a ver algunos ejemplos de las cosas que ha hecho el gobierno más feminista de la democracia española, precisamente contra las mujeres a las que dice defender. Primero, la ley del solo sí es sí. De la ocurrencia de Montero, que contó con el visto bueno de Sánchez, se han beneficiado ya más de 800 delincuentes sexuales, ya sea por reducción de condena o por excarcelación directamente. Segundo, vamos a verlo, la ley trans, con la que se afirma la autodeterminación de género. Esta ley vacía de sentido el ser mujer. Y así podremos ver hombres en vestuarios y baños femeninos, podremos ver también en cárceles de mujeres a hombres condenados por delitos sexuales y a deportistas masculinos arrasando en las competiciones femeninas. Vamos con el punto número 3, ley de violencia de género, que es el baluarte del feminismo actual, que no ha conseguido reducir, ojo, el número de mujeres asesinadas, que se mantiene en 60 al año. La ley solo ha servido para criminalizar al hombre, que no goza ya de presunción de inocencia.
La inacción ante la inmigración ilegal es otro de los puntos, porque no contribuye a la seguridad de las mujeres. Han entrado en nuestro país, desde que Sánchez es presidente, más de 200.000 inmigrantes ilegales. Y la inmensa mayoría proceden de países como Marruecos, puesto 133, de Argelia, puesto 143, y de Mauritania, puesto 151 en el ranking de países según el estudio del trato que se da a las mujeres en el mundo de National Geographic. Punto número 5, que vamos a ver a continuación. La ley de paridad anunciada por Sánchez. Esta establece que tiene que haber el mismo número de mujeres y de hombres en puestos de responsabilidad. Y en realidad es un menosprecio a la mujer, ya que se les transmite que no son lo suficientemente competentes y capaces para cumplir con sus objetivos, y por eso hay que establecer estas cuotas. Así, el Gobierno utiliza a las mujeres como herramienta política, pero en realidad les importan bien poco. Vamos a ver algunos ejemplos. El 8 de marzo del año 2020, un momento en el que el Gobierno congeló los datos sobre contagios en la web de Sanidad para que las marchas feministas tuvieran lugar a toda costa. Y se celebraron un total de 480 manifestaciones en toda España, y en Madrid, por ejemplo, se permitió que 120.000 personas se concentraran, dando vía libre a la expansión del virus. Otro ejemplo, las decenas de menores tuteladas de las que se abusó sexualmente en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Tanto el Partido Socialista como Podemos se negaron a que se hicieran comisiones de investigación al respecto. Esas niñas parece que no merecían ser defendidas. Y por último, el ejemplo más reciente, el caso Mediador. Diputados del partido más feminista cosificando a las mujeres en prostíbulos. Estos son los hechos, otra cosa es el relato del Gobierno. Y suyas son las conclusiones. Miguel Gutiérrez, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, lo que queda claro después de lo que nos ha contado Miguel es que para ese gobierno de PSOE y Podemos hay mujeres de primera y de segunda. Irene Montero, atención, después de todo el lío del solo sí es sí, después de que el Partido Socialista la haya dejado literalmente sola, lo publica hoy el diario 20 Minutos en una entrevista, sigue defendiendo gobernar con el Partido Socialista, a pesar de todo lo que ha sucedido. Así hablaba la ministra de Igualdad sobre la ley del sí es sí, que dice ahora que según el Consejo General del Poder Judicial hay muy poquitas revisiones de condena. Los datos del Consejo General del Poder Judicial explican lo que llevamos meses diciendo, ¿no? Que la mayoría de los tribunales en este país están aplicando bien la ley y el derecho transitorio y el decreto también de la Fiscalía General del Estado, y por tanto al revisar las condenas a agresores sexuales no están bajando las penas, y que hay una minoría de sentencias en las que, aplicando inadecuadamente la ley y el derecho transitorio, se están bajando las condenas a agresores sexuales. Bueno, esta tarde veremos cómo a Irene Montero y al resto de dirigentes del Gobierno exigen su dimisión en esa manifestación. Bueno, manifestaciones. Van a ver ustedes un mapa de los dos recorridos de las dos manifestaciones que hay convocadas para esta misma tarde. En morado van a ver la de la comisión del 8M, la que emana de las asambleas públicas, donde las mujeres se han ido organizando y donde está, por supuesto, Irene Montero, que recupera ese recorrido de antes de la pandemia. Parte desde las 7 de la tarde del Paseo del Prado y llega hasta la Plaza de España, pasando por Cibeles, Calle de Alcalá y Gran Vía. La otra, la del movimiento feminista, sale media hora de diferencia antes, a las 6:30, también desde Atocha, apenas unos metros de diferencia, hasta la Plaza de la Provincia. A ver, yo viendo a Irene Montero, cada vez me sorprendo más de que llegue y continúe y siga diciendo que defiende los derechos de las mujeres. El primer derecho, desde luego, aparte de la libertad y de la igualdad, es la dignidad. Y ella demuestra cada día que es todo menos digna. ¿Cómo puede mantener que son pocas las personas, hombres, que se han visto beneficiados por su desdichada ley? Es que aunque solo fuera uno, solo por 2, por 3, ya no podría defender esa ley. Y claro, no se va del gobierno, continúa la coalición. ¿Por qué? Porque no quiere perder su sueldo, su coche oficial, los 500 y pico millones que se gasta su ministerio, la mayor parte en propaganda y en publicidad. Que me digan qué derechos fueron a defender ella y sus amigas que están con ella en el ministerio cobrando enormes sueldos a Nueva York. O sea, perdonadme,
que vuelva y ya que tú leíste antes algo, me quiero agarrar a leerlo, volver a Clara Campoamor. Y dijo, no cometáis un error histórico con esta ley porque no tendréis tiempo bastante para llorar. Pues esto es lo que hay que decirle a esta señora. Lo que pasa es que ella, ante su dinero, ante sus privilegios, ante el poder, eso sí que es empoderamiento. Pero bueno, ¿de qué nos vamos a extrañar si mantuvieron la manifestación del 8 maldito del año 2020 cuando sabían que iban a ocurrir los contagios? Y ocurrieron, ella entonces misma se contagió. A las mujeres les dio igual, les dio exactamente igual. Eduardo. Carmen, mira, yo te quería decir que en realidad el primer derecho que tiene toda mujer es el derecho a la vida. Y este pin que llevo aquí, que se llama Pies Preciosos, es el que representa la maternidad que está unida a la mujer. El aborto de mujeres en todo el mundo es la primera causa de muerte de mujeres, que se produce en un aborto selectivo por el hecho de ser mujer. Aquí sí. Y lógicamente esto no ocurre en Occidente, esto ocurre en culturas que están trayendo el gobierno socialista y los comunistas a este país para que nos generen inseguridad en nuestras calles. Las dos leyes estrella de esta legislatura, entre otras muchas, que la verdad que son todas estrella, la de paridad y la de ley trans, en realidad tienen antecedentes que conviene recordar. La ley de paridad tiene el antecedente en la ley de igualdad de 2007. Esta ley de igualdad establecía la obligatoriedad de las listas, no listas cremalleras electorales, sino al menos 60-40 entre hombres y mujeres. Y ya de por sí esto era un atentado a la democracia porque un partido político no puede crear una lista con todo mujeres o con todo hombres. Si son los mejores, dejemos libertad. Ya con la ley de paridad, el ataque a la democracia es un paso más. Es decir, ahora ya es obligatorio no solamente para los partidos políticos en las listas, sino para las empresas, que antes no lo era, antes era una recomendación en los consejos de administración de colocar un 40% de mujeres, ahora es obligatorio. Y como bien ha dicho Patricia antes, esto es un ataque a la competitividad, porque si hay una empresa, por ejemplo, que está llena de mujeres en el consejo de administración y funciona bien, ¿por qué vamos a colocar hombres dentro? ¿Van a mejorar lo que hay? Es decir, es que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué no buscamos a los mejores? Ya que habéis mencionado el asunto del aborto, quiero que veáis la campaña que saca hoy la Asociación Católica de Propagandísticas a favor de la familia y también de la maternidad. El éxito profesional es lo que te da la felicidad. No te atas a nada ni a nadie. Porque tú eres libre. Tu espacio es tuyo y solo tuyo. Eres independiente. Por fin puedes volver a casa sola y borracha. Y haces con tu cuerpo lo que te da la gana. Oye, que para eso es tuyo, ¿no? No necesitas hijos que te roben tus proyectos, tu tiempo, tu energía. Tus ganas de vivir. Porque pudiendo vivir solo. Triunfar solo. Morir solo. ¿Cómo vas a ser fiel a otro que no seas tú? ¿Cómo vas a elegir amar a otra persona hasta el día en que te mueras? ¿Cómo vas a querer comprometerte con alguien para toda la vida? ¿Cómo vas a querer acoger una nueva vida? ¿Cómo vas a querer aceptar que te quiten tu tiempo y que te roben tu juventud? ¿Cómo vas a querer compartir tu vida entera? ¿Cómo vas a querer compartir tu espacio con otros? Porque, pudiendo vivir solo, triunfar solo, morir solo. ¿A quién se le ocurriría formar una familia? Y además de este vídeo han lanzado también marquesinas por distintas ciudades que dice casarte con tu trabajo, congelar óvulos, pasear perrijos, buscar otro match y no comprometerte con nadie. ¿Seguro que es lo que necesitas para ser feliz? Es la pregunta que lanza. Qué diferente quienes te transmiten ilusión, esperanza, alegría o el griterío de determinadas mujeres. Y una cosa que creo que tiene que quedar clarísima. Si querían ventajas para las mujeres, ventajas no es igualdad, que no utilizaran la palabra discriminación,
porque discriminación es lo que es lo contrario a la igualdad. Y con la falacia de decir discriminación positiva, nos quieren colar lo que es consagrar desigualdad. Entonces, todo lo contrario a lo de ese ministerio que es inservible. Patricia. Y qué importante es luchar contra esa política individualista, ¿no? Que, por ejemplo, pues aquí en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso es quien la enarbola. Al final, la situación en la que están las mujeres españolas es muy común a la que están otras ciudadanas pues, de nuestro entorno europeo, ¿no? Las mujeres son las que normalmente más sufren las crisis, especialmente además las inmigrantes, ¿no? Tanto que esta izquierda quiere proteger a las mujeres, y son las que, aquí lo contamos, más abocadas se ven a tener, por ejemplo, ¿no? que acometer abortos, a matar a sus propios hijos porque no tienen con qué salir adelante. Entonces, bueno, no es una cosa solo común a las mujeres. Hay ahora mismo una sociedad muy desencantada con sus vidas, precisamente porque yo siempre lo digo y siempre insisto, y yo creo que nuestros padres, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, nosotros también lo tuvimos difícil. Bueno, pues por supuesto que sí, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos una generación en la que no podemos acceder a la compra de una vivienda, hay que dar más de la mitad del salario para poder alquilar, y todo ello influye también en los modelos de vida, ¿no? En el hecho de poder formar una familia. Bueno, pues es que es muy complicado. Entonces, cuando incluso lo que se supone que es el centro conservador promueve una cultura individualista, ¿qué queda, no? ¿Qué político queda? Sí que hay otras opciones, no las voy a decir yo aquí, ¿no? Lo tendrán que defender, pero hay muy poquitas opciones políticas que de verdad defiendan pues, una sociedad occidental en la que, por cierto, nos hemos criado. Hay cada vez menos familias y, de hecho, también esto se plasma en los datos de divorcio que se ha publicado esta semana en el Consejo General del Poder Judicial, más de 95.000 en el año 2022. Isaac. Vamos a jugar otra vez a un juego, ¿vale? ¿Cuáles son los materiales? Oye, te voy a hacer una sección cada vez que vengas. ¿Cuáles son los materiales más duros de este planeta? ¿Vale? ¿El diamante, el cemento armado o la cara de Irene Montero? Porque es que esto que acaba de decir esta mujer, de que, bueno, que son poquitas las 49, las 74 escarcelaciones de violadores que ha habido en este país. Es una vergüenza. 74 escarcelaciones y 400 violadores y pederastas beneficiados por la ley de los CSI. Bueno, son unas poquitas. Y sin embargo, 49 mujeres asesinadas, que es un drama, por supuesto es un drama. Hombres también, niños también, los cuales a Irene Montero no le importa una puñetera mierda, pero Irene Montero dice que bueno, que eso es una emergencia feminista. Es una emergencia feminista y eso justifica el aprobar leyes para eliminar la presunción de inocencia de los hombres, cuando están saliendo 74 violadores a la calle en apenas 2 meses o 3 meses y cientos de violadores escarcelados. Es alucinante la hipocresía de esta mujer. Y otra cosa quería yo recalcar. Dices que por qué no se va de Irene Montero. Evidentemente, aparte de porque no quiere perder sus privilegios y su dinerito, es porque tiene una hipoteca que pagar. O sea, no sé si sabéis que Irene Montero se ha comprado un chaletazo y unos de 600.000 cuantos hijos, euros. Que el resto de españolas, por cierto, no pero pueden eso tener. nunca se confirmó ni se desmintió, eso. porque en un primer momento se dijo que era un bulo que se había comprado ese chalet, además en un barrio de Madrid, si no me equivoco, en Chamartín. Luego se dijo que era mentira. No ha quedado del todo claro. Vale, pensaba que me decías de ese ático que luego salió. A lo mejor tiene más propiedades. ¿Te refieres al que vive en el que vive? Claro, en el que vive, estoy hablando de Galapagar. Yo no sé si se ha comprado otro. No, es que luego decían que se había comprado un aticazo en Chamartín. Sí, si eso es así, debería declararlo la web del Congreso. Lo comprobaremos. Yo no me entero de eso. Yo hablo de Galapagar, que son 600.000 euros. Claro, esta mujer tiene que pagar la hipoteca. O sea, es que ahora si sale del gobierno, ¿qué le va a quedar? O sea, no, es que tiene que pagar una hipoteca bastante importante durante muchos años. Como Alba se sorprende y se ha sorprendido, nos ha sorprendido a todos y nos has hecho reír con lo que has dicho, me dejas que humildemente añada algo. Yo creo que la cara del presidente es de cemento armado. Porque como ayer... Haría muy buena pareja. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Claro, publicidad. No vamos a dejar la cuestión del feminismo aquí, porque todavía les queremos contar el despilfarro del Ministerio de Igualdad en todas las campañas. También hablaremos del trabajo y de esas profesiones que prefieren los hombres y las mujeres, y que eso también lleva muchas veces a ese falso mantra de la brecha de
género. También veremos como mientras desde el Ministerio de Igualdad no dejan de hablar con el sexo, tienen una obsesión con las relaciones sexuales, se olvidan de hablar de la mutilación genital femenina o de los vientres de alquiler y por supuesto también del daño que están haciendo con el drama del aborto. Antes te pregunto a ti, que nos estás viendo, ¿tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te va a preparar para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. 2 minutos y seguimos. Kake Minuesa cumple 10 años con nosotros. Imagino que todos los que estáis ahí, algunos arrepentiréis y querréis pedir perdón, ¿no? 10 años de denuncia social, de dar la cara, en la calle, donde ocurren las noticias. A provocar. Has venido a provocar que usted piense, y eso es muy duro. 10 años de verdad sin maquillaje. 10 años en los que ha sufrido ataques, censura y daños colaterales. 10º aniversario Ciudadano Kake, en Oh My Club. Si quieres acompañarnos, nos vemos el próximo 9 de marzo a las 9 de la noche en la discoteca Oh My Club. Una noche de risas para valientes disidentes y patriotas con Infoblogger, Madame in Spain, Carlitos de España, Inocente Duque y Julio Ariza. Menudo cartel el de mañana con Kake Minuesa. ¡Qué ilusión! De verdad, y además os veo a vosotros con la ilusión y estoy con Infoblogger, Dios mío. Sabéis que lo bueno de que sea hoy 8M, bueno, tengo que decir esto de que la gente puede con el código QR que ven ahí comprar las entradas, allá donde estén, allá donde nos vean, porque hay gente que compra la entrada por apoyarnos y no puede venir. Entonces, bueno, que va a ser un reventón. Pero la ilusión de que sea hoy 8M es que Infoblogger, Carlitos de España y Madame in Spain van a estar en la manifestación de las feministas y feminazis. Es posible que las detengan y os detengan y si pasan 24 horas, mañana a estas horas estaréis libres y podréis venir al show. Bueno, siempre puedes venir a hacer el show a la cárcel. Claro. Ahí entre rejas, ¿no? Bueno, es una noche muy divertida porque vamos a terminar cantando Vamos a volver al 36. La noche empieza con Julio Ariza en el escenario, porque yo le quiero subir cantando cuanto antes. Bueno, eso... Yo le voy a sacar. Yo voy a sacar a Julio que me va pues entonces mañana hay que estar ahí. Y luego Inocente Duque tiene muchas cosas que contarnos y Madame in Spain y Carlitos de España tienen un show aparte. Ya me han dicho, tú no te metas en mi show. O sea, yo sé cuál es el show. ¿Eh? ¿Tú sabes sí, no digo lo que nada. va a pasar? Bueno, es una noche de celebración de 10 años de denuncia social que yo creo que también hay que parar y reírse. Me decía a mí un diputado, es que los de Podemos huelen hasta en el Congreso de los Diputados. Entonces hay que reírse porque es verdad que es muy duro, ¿no? Que escarcelen a 70 violadores, que la otra diga que no, sois casta y se compre un apartamentito de 1 millón de euros cuando no salen los números y les llega dinero regado de otros. Es todo tan duro, es todo tan malo para las víctimas, porque fíjate, hoy ni una palabra, he estado esta mañana en Sol, ni un grito contra Irene Montero, ni un grito en contra de los titobernis que usan a las mujeres, a las prostitutas, a la trata, ni un grito de las feministas contra ellas. Entonces, es tan doloroso que lo que mejor que podemos hacer es reírnos mañana en Oh My Club y lo dicho, que gracias, porque cada vez que vengo aquí a Intereconomía se empiezan a vender entradas y cabrán, me dicen, digo, claro que caben. Y si no les buscamos sitio. Y si no les apretamos, Alba. Pero Kake, qué necesario es reírse, porque muchas veces lo hemos hablado. Antes, yo recuerdo cuando era pequeña que había muchos programas en la televisión que se ironizaba y se podía decir de todo, lo que a uno le diese la gana. Pero hoy en día, como dice Miguel Ángel Quintana, ¿recordáis el filósofo? Que no, coño, que está vivo. Miguel Ángel, que viene aquí, Quintana. Sí, Quintana él les llama a los ofendiditos. Entonces, claro, tú no puedes hablar de homosexualidad si no tienes al lado Infoblogger porque no te deja a la izquierda. O sea, él puede hablar, pero yo no. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo ya soy homonacionalista, me llama. Bueno, y con una pulsera de la bandera de España. Eres marifacha. Soy marifacha, claro. Entonces, claro, en un sitio en el que nos acusan de homofobia, resulta que somos los que damos libertad a escuchar a todos de verdad, sin poner el todos o el todis o el todes o el niños o el niñes. Y nosotros estamos indignados. Y qué bueno reírse, como tú dices, Alba. Es que al final me pongo serio, pero yo creo que hay que quitar un poco de caspa a las cosas, ¿no? Y reírnos.
Por lo menos durante una noche. Luego ya seguimos batallando, cada uno en lo suyo. Y lo de vamos a volver al 36, terminar el show cantando, vamos a volver Yo creo que ya nos la sabemos todos. Sí, Pues eso. Es ya mítica, ¿no? Y el espectador que no se la sepa, pues ya... Yo estuve el año en las pasado redes también de Isaac, en el ahí Cake está. Night Show y yo me lo pasé súper bien. Además es un espectáculo muy entretenido, con una entrevista muy divertida. Yo me acuerdo Con vídeos prohibidos. Con vídeos. Yo me acuerdo que cuando a Kake le mandé ese mensaje, ¿te acuerdas? Que no puedo reproducir aquí en directo. Le dije a Marlaska, perdón, cuando le mandé un mensaje a Marlaska. Claro. Y que no puedo reproducir aquí. Dije, Marlaska, yo antes que acerques a etarras, prefiero que te vayas a comer cosas que en fin. Cosa que no se puede decir aquí, pero lo dije. Hay cosas que la noche lo permite, ¿no? Echarnos unas risas. Sí. Pues sí, estábamos ahora bromeando con lo que me han gritado a mí las feministas y las feminazis, que dices tú. ¿Qué te han dicho? ¿Nos puedes dar un titular? Pues que mañana lo contarás. ¿Qué tenéis que decir a Irene Montero? ¿Qué tenéis que decir? Y me dicen, cómeme el... Digo, ¿cómo? Cómeme. O sea, estas son vuestras reivindicaciones de mujeres, el 8M, cómeme el... Y digo, no me lo puedo creer. Sí, eso es lo que se dedican. Y entonces, bueno, yo creo que mañana es una noche para divertirnos, para que haya sorpresas. De repente aparece Dani Esteve de Desocupa allí, Alfredo Perdiguero, viene Melchor Miralles. O sea, hay tanta gente que se está apuntando luego, amigos del mundo del guionismo, del mundo de la presentación, del mundo de la tele, bueno, diputados, muchos diputados de Vox, pero que hay muchos incluso que dicen, yo te quiero un montón, me encantan tus reportajes, pero no puedo apoyarte explícitamente, pero voy a ir al show. Pues nada, a los maricomplejines también les damos la bienvenida. Los peperillos también. Los tibios. Oye, y nosotras que no somos nadie, pero Vais bueno, a ir, también ¿no? estaremos, por supuesto, ahí mañana a las 9, este favor. 9 de marzo. Kake, gracias. Pues nada, desde aquí creo que tengo que enviarle un beso a la novia de Sandro. A la novia de Sandro Meco. Que era oyente mía, Pitu del Ponte, en el año 98, cuando yo hacía radio, y ahora se ha hecho mayor, se ha hecho una chica formal, y es la novia de Sandro. Ah, pues mira. ¿De Sandro Meco? De otro Sandro. ¿No lo podíamos decir? Cosas del directo. Sandro Meco es el presentador de esta casa que Sí. está De guapo. dos ¿no? Sí, que están guapos. Pues nada, tiene novia, lo siento. Bueno, me lo imaginaba. Está cogido. Kake Vinuesa, gracias. Te vemos mañana. Nos vemos mañana y esta noche y esta tarde con las feministas. Esta tarde te veo, sí, esta tarde te veo. Y En la nos cárcel. acompaña ya en nuestra mesa Ana Agullo, que se va a quedar esta última hora del programa para hablar de feminismo y de otras muchas cuestiones, pero antes con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Alba. Sí, además tengo que cortar totalmente este ambiente de risas porque vengo con una noticia bastante estremecedora. 6 menores han violado presuntamente a una niña de 11 años en los lavabos de un centro comercial. De momento han sido identificados 5 de los supuestos agresores. 2 de ellos ya han sido detenidos, mientras que los otros 3 son inimputables por ser menores de 14 años. Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre en el centro comercial Magic de Badalona. La víctima estaba viendo ropa en un escaparate del centro comercial cuando 6 chicos la abordaron. Uno de ellos llevaba un cuchillo en la mano y tras amenazarla le metieron en los lavabos. Allí, según ha testificado su hermana en unas declaraciones que hizo ante TV3, hicieron lo que quisieron con ella. La pusieron el cuchillo en el cuello y amenazaron con matarla. No pudo escapar. Cuando salió pidió ayuda a una vigilante de seguridad, pero no le creyó. La víctima se encuentra en tratamiento psicológico actualmente y además psiquiátrico también en el hospital Germán Stries y Puyol de Badalona. Bueno, es estremecedor el caso, sobre todo porque hemos visto cómo en el último mes, justamente en Badalona, han ocurrido otras 2 situaciones parecidas, por desgracia. Por ejemplo, la semana pasada sonaba una noticia que había ocurrido hacía un mes donde 5 menores habían sido detenidos por agredir sexualmente también a una compañera de clase en un instituto. Cuando había un intercambio de clases, de hecho había un profesor por ahí purulando, pues en ese intercambio de clases la agredieron. También otro caso de una menor también de 11 años que le habían agredido sexualmente a otro grupo de chicos en una feria de Badalona que justo estaba teniendo lugar, también en octubre, en el mes de octubre. O sea, están teniendo muchísimos casos. Ya conocíamos por los datos del Ministerio de Interior cómo en Cataluña habían crecido exponencialmente estas agresiones y delitos sexuales en un 25% con respecto a los datos que tenemos antes de la pandemia del año 2019, que son los que más fehacientes te pueden hacer una idea de cómo está la situación y cómo ha ocurrido exactamente un año a otro, porque el año 2020 estábamos todos en casa. Pero Bueno, es horrible. Es que claro, es que, a ver, es que Cataluña, si están creciendo exponencialmente todo tipo de delitos, obviamente también van a crecer los delitos sexuales. Esto es así. Pues esta es la Cataluña que han creado con el secesionismo, pues una Cataluña de inseguridad y de violencia y de agresiones.
Pero bueno, es lo que quieren y lo que se ha votado, ¿no? Pues, a ver. De hecho, el Hospital Clínic, por ejemplo, de Barcelona está, bueno, con los datos que tienen, están horrorizados porque tienen de media casi 1 al día de este tipo de agresiones sexuales. Han contabilizado 287 mujeres violadas que han atendido, que es un 51% más que con respecto al año pasado, si tratamos los datos de enero a octubre. Y la verdad es que me resulta extraño que de esto no se hable en ámbito nacional, cosa que me lleva a pensar cuál puede ser la nacionalidad de estos agresores, porque si no ya estarían portadas en todos los periódicos. Yo es que es una regla que se cumple casi siempre. Cuando a un caso se le da mucho bombo es que son españoles, cuando se le visibiliza es que no son extranjeros. Así que viendo bueno, pues que cada vez Cataluña está más llena de este tipo de inmigración, pues me da que pensar que muchas de esas agresiones pueden estar perpetradas por inmigrantes, pero bueno. Hubo una pregunta que lanzó Ana a través de sus redes sociales hace apenas unos días, si no me equivoco, sobre el hecho de desvelar la identidad de estas personas bueno, que son delincuentes. ¿Qué os parece? ¿Que hay que decirlas o que no? Yo creo que sí. Yo creo que es importante, o sea, que igual que se ha desvelado y tenemos la cara de los de la manada hasta en los postes de la calle, pues porque... De dónde eran y dónde trabajaban y cuál era su profesión, y se conoció a su familia. ¿Pero por qué? Porque uno era militar, el otro era policía, el otro era... Entonces, cuando son inmigrantes, pues se les emborrona la cara y se les pone... Es que yo lo pregunté, de hecho... Es una desgracia, pero está ocurriendo. Me sorprendió la cantidad de gente que cuando lo compartía en redes sociales escribía comentarios diciendo que, claro, que es que lo primero era el origen, que lo primero de la noticia más importante era el origen, que todo el... Pero un mogollón de comentarios sobre el tema, criticando el hecho. Y es como, bueno, si estoy dando una información, simplemente y llanamente. Yo si me entero, por ejemplo, en este caso, lo he intentado buscar, imposible. ¿Por qué? Porque también son menores de edad. De hecho, se han conocido este caso porque la víctima lo ha denunciado, lo quería denunciar la familia de la víctima. De hecho, la familia no lo supo hasta un mes después, porque el hermano mayor de la niña había escuchado en el colegio que había un vídeo sobre el caso que se estaba viralizando y que estaba pululando por ahí. Y él había visto parte y había visto cómo a su hermana pequeña pues le estaban agrediendo estos 6, vamos. Pero bueno. Y a raíz de eso los padres ya entendieron el comportamiento de la niña durante los últimos días, ya estaba mucho más introvertida, y ellos han querido contarlo para generar conciencia y para decir lo que está pasando, porque los hechos ocurrieron un sábado a la 1 de la tarde en un centro comercial. Un sábado, que los centros comerciales a la 1 de la tarde están repletos de gente. Sí, desde luego que cuando hay gobernantes responsables tienen que hacer una estadística, estudiar, ver cómo estamos aprobando tales leyes y resulta que los resultados, y valga la redundancia, son absolutamente negativos porque cada vez hay más casos y peores. ¿Qué tipo de educación estamos dando? Cuando en esa entrevista que antes comentaba de hoy a Irene Montero le preguntan por la igualdad y ella responde, no, que hay que seguir educando, la educación sexual en los menores es muy importante. Pues mire usted el resultado. Habrá que ver también la influencia que pueda tener Internet o la influencia que casos como el de la manada han generado, que después ha habido muchísimos más casos de violaciones grupales. Por tanto, eso, Ministerio del Interior, Ministerio de Igualdad, Ministerio de la Presidencia. El presidente tiene la obligación de velar por los intereses de todos los españoles y mucho más si son menores. ¿Cómo es posible que unos padres puedan estar tranquilos que sus hijos van a un centro comercial y los violan en ese centro comercial? ¿Qué reacción? Yo no le he oído hablar nada de esto. Por eso, perdonadme, antes llamé al presidente cara de cemento, porque ayer, cuando él aprobó esa ley y dijo que era una ley estupenda y la aplaudieron a rabiar y estaban todos en el Congreso, ayer la verdad es que dejan a Irene sola y hoy va al Congreso y le contesta al señor de Vox con algo totalmente diferente a lo que le preguntó. Le habló de la presentación de la moción de censura cuando se estaba hablando de la ley de igualdad y de su posible corrección. La verdad es que ya estamos demasiado tiempo callados. Hay cosas que ya no se pueden resistir. Los padres no pueden vivir tranquilos en este país. O sea, niños menores. Y luego vuelcan toda su fuerza en decir que un menor puede decidir
que es niño o que es niña. Mire usted, lo que ese menor habrá que decidir es que pueda vivir tranquilo en nuestro país. Lo de Irene Montero, si no fuera trágico, sería cómico, lo que dice y lo que hace como ministra, junto con los demás ministros de Podemos. La cuestión en España es que estamos importando costumbres foráneas que aquí no existían. Las violaciones grupales son un fenómeno relativamente nuevo, como consecuencia en gran parte de las políticas migratorias de socialistas y de comunistas, y además la consecuencia de que haya instrucciones por parte del Ministerio de Interior de no revelar la nacionalidad de los delincuentes cuando son determinados delitos para anestesiar a la sociedad. Es decir, ellos nos quieren callados y sin conocimiento de la realidad en la que vivimos. Hay que tener en cuenta que las leyes penales son disuasorias, pero sobre todo punitivas. Es decir, una ley penal no va a evitar que se cometa un delito, pero sí puede evitar, digamos, puede desincentivar a que se cometa. Claro. Por tanto, las penas para este tipo de delitos tienen que ser lo más altas posibles. Y, lógicamente, hablabais antes de la conveniencia de desvelar la identidad del delincuente. Lo importante no es tanto la identidad del delincuente, ahí puede chocar con derechos fundamentales, pero lo importante es sacarlo de la circulación. Es decir, que esté en prisión toda su vida. Una persona que viola a una mujer, que asesina a otra persona, tiene que estar en su vida en la cárcel de por vida. Y así evitamos la necesidad de que la sociedad tenga riesgos. Es que sí, pero luego tienes unas cuantas feministas que te dicen que ellos no plantean en ningún momento que no quieren que la gente se pudra en la cárcel. Bueno, eso lo dicen, si me permites, porque ellas lo que hacen es elevar el debate. Es decir, ellos consideran que no hay que castigar al hombre concreto que comete el delito porque la culpa es de todos los hombres. Y por tanto, como la culpa es de todos los hombres, la sociedad es culpable en la mitad masculina. La realidad es que esto al final da un sentimiento y una sensación de impunidad en la que al final vemos cómo crecen esas agresiones sexuales, que a los datos me remito, porque hay una sensación de impunidad por parte del Gobierno a la hora de estar redactando o aprobando este tipo de leyes. Totalmente, Ana. Vuelta al manicomio, ¿qué otra noticia nos traes desde ahí? Esta es algo más relajada o divertida, pero también bastante estremecedora, porque lo último que nos hemos encontrado en este mundo lleno de locuras es a una influencer virtual. Se llama Nonouri y es la instagramer de moda. Amiga de Kim Kardashian o Naomi Campbell, ha trabajado para varias marcas como Dior, Marc Jacobs, Swarovski o Gucci. E incluso ha compartido portadas de revistas y campañas publicitarias con algunas de las modelos más famosas y cotizadas del mundillo, como las hermanas Bella y Gigi Hadid, Kendall Jenner o Valeria Mazza. Pero ¿quién es? O más bien, ¿qué es? Es un producto creado con inteligencia artificial, un avatar virtual totalmente ficticio, pero que se asemeja tanto a un ser humano que es utilizada por las agencias de marketing para influir en los hábitos de consumo. En concreto, Nonorouki simula a una joven parisina de 19 años y con una altura de 1,50. Era de esperar que si el metaverso ha impulsado el mercado de los espacios digitales, no iban a ser menos las redes sociales. ¿Y quién está detrás de todo esto? El diseñador gráfico alemán Jörg Zuber y la agencia de diseño Opium. Los seguidores saben que no es real, pero aún así le siguen porque las publicaciones son originales y diferentes de las que tienen en cuentas tradicionales. Ha conseguido un total de 400.000 seguidores en Instagram solamente. Y se hizo viral por un tutorial que hizo en YouTube en el año 2018. ¿Qué hace tutoriales también? Hace tutoriales sobre marcas de maquillaje, le dan las famosas marcas de maquillaje, en este caso era de Kim Kardashian, y entonces se viralizó. Kim Kardashian lo publicó también en su Instagram y de ahí todos esos seguidores que cada vez tienen más. Pero es que tiene esta personalidad, le han dado personalidad, le encanta la moda, el arte, es además una persona que le gusta a todos y todo el mundo, es tranquila, reflexiva y también es activista medioambientalista, claro, y también feminista y más recientemente también se posicionó a favor de Ucrania. Pero es un montón de cosas, algo que no existe y que de hecho han querido destacar. Hay un montón de guiones, programas, estructuras, o sea, no hay nadie simulando a esta persona, es totalmente creada con inteligencia artificial. No, te digo yo que sus ojos no son de este mundo, eso desde luego. A mí me parece fatal que no sea ni trans ni negra. O sea, me parece una falta igual de inclusión. Puede ir cambiando por días. Sí, igual se va cambiando como un camaleón. Va viajando por todo el mundo y entonces va a diferentes lugares, sobre todo donde hay shows o fashions de moda, y entonces hacen como collages con ella, pero con actores y con modelos y con un montón de gente súper famosa. Entonces la ponen en primera fila, pero es todo virtual. ¿Cómo se llama? Porque en la realidad Nonouri. Nonouri se escribe Nonouri, porque es complicado. Yo no sé quién, al ser parisina no tiene un nombre muy francés. O María. Pero
Pero bueno, al final, Ana, con estas cosas volvemos a lo de siempre, la inteligencia artificial y los menores, porque al final estas influencers pues se establecen como tal porque hay alguien que las admira, las sigue y establece pues un cierto canon de belleza, de inteligencia, es de referente por algo, ¿no? Entonces el problema está en cuando muchas de estas niñas que ya tienen acceso a las redes sociales cada vez desde más pronto, a mi juicio, responsabilidad por parte de sus padres también, cuando empiecen a seguir a una persona que es irreal. Sobre todo porque ya van a querer también, muchas de las operaciones que van pidiendo las niñas es, no sé si os acordáis esa moda de parecerse a un Barbie, que de hecho hay un Ken y una Barbie hechos con cirugía plástica, de quitarse costillas, de intentar agrandar los ojos, o sea, un montón de operaciones estéticas, no me acuerdo cuántas llevaba, pero eran una burrada, miles seguramente, centenares de operaciones de hasta lo más leve, de ponerte un pómulo, quitarte media barbilla para poder tener esa cara que simula a los mangas o a las Barbies. Esto ya ha pasado. Y ahora... Una cosa, bueno, que está... Podamos tomar... No, por favor. Venga. Venga, Isaac, Eduardo y luego Estoy viendo el Instagram de esta influencer virtual. Aquí hay mucho seguidor comprado, ¿eh? Bueno, seguramente. Aquí hay mucho, pero muchísimo. Es mucho marketing y mucha estoy publicidad. viendo aquí las interacciones y yo pero sí que es verdad que les siguen gente famosa. Kim Kardashian les sigue, Naomi Campbell les sigue. O sea, John West he visto que también tenía una foto con ella. O sea, tienen muchísimas campañas también publicitarias. Sí, totalmente. Es tremendo. Sí, a mí lo que me preocupa es lo que hay detrás de este tipo de figuras, ¿no? Es decir, la posibilidad de manipulación ideológica, sobre todo de las niñas que están, en fin, que se relacionan con este ser que no existe realmente y al cual pues le han dado personalidad. Aunque, bueno, en España también tenemos ejemplos de personalidades absurdas. Por ejemplo, este gobierno le ha dado personalidad al Mar Menor, ¿eh? O sea, que tampoco es que es una cosa tan estrambótica o tan desconocida en España. Pero hay que vigilar mucho quién está detrás de este tipo de situaciones, de figuras o de personajes, porque estoy convencido de que detrás de este tipo de personajes no hay nada bueno. Sí, de alguna parte aparecen, pero de todas maneras quizá nos sirva para darnos cuenta que todo ese mundo que se ha creado en torno a las influencers y que luego transmiten a la juventud, que ganan cientos de miles de euros al año patrocinados por diferentes marcas o por diferentes casas de moda, y son niñas que ya llegan a ser ellas auténticamente casi tan artificiales como esta y real, porque se someten a operaciones continuas, porque están transmitiendo un modelo a nuestra juventud que al final le perjudica. Por tanto, yo creo que si sirve de contraposición o pensar que eso es el mundo irreal y podemos decirle a nuestros hijos o nietos, mirad, esto es el mundo irreal, no caigáis en ese mundo, a lo mejor no están de manicomio, a lo mejor resulta positivo. También hace poco en redes sociales se habló muchísimo del nuevo filtro de TikTok, ese que te quita todas las imperfecciones, que parece que eres otra. Es el mundo de los influencers. Era totalmente, vamos, es que lo denunció muchísima gente por el daño que puede causar también a esas niñas, el seguir esa perfección de la belleza, el buscarla, el pensar que es real, cuando eres casi otra persona con ese filtro. En fin. Ana, gracias por estas crónicas. Quédate con nosotros, que tenemos mucho más que comentar y vamos a seguir riéndonos, por lo menos con las siguientes imágenes que van a ver. Ya saben ustedes que el alcalde de Madrid del mundo del deporte no es que se le dé muy bien, pero él sigue intentándolo. Ahí le están viendo José Luis Martínez Almeida intentando dar un salto mortal un tanto atropellado en la inauguración de un deportivo en San Blas, concretamente en el nuevo pabellón de gimnasia artística. Intenta dar ese salto mortal, pero no le sale muy bien. Por lo menos en esta ocasión nadie ha resultado accidentado. No sabemos si él se encuentra hoy muy bien, pero bueno, yo no entiendo cómo siguen invitándole a este tipo de eventos, inauguraciones, después de todas las que lía, la verdad. Yo tampoco, porque es que entre lo del balón de rugby, a los periodistas, el pelotazo al niño pequeño, yo creo que le deberían de dejar de invitar a los actos de inauguración, o por lo menos que se esté, ¿no?, que solo haga las funciones de alcalde. Bueno, si eso es, hacer las funciones de alcalde, por lo menos tener Madrid un poquito más limpio, evitar tantos atascos con las obras que está habiendo por toda la ciudad, o dejar de atosigar a los ciudadanos con el plan de Madrid Central. En fin, hablemos del Partido Socialista y de ese caso mediador, porque desde Ferraz ya dan el asunto por zanjado.
En el Partido Socialista no se achantan. Creo que acudir simplemente a una cena, depende de las circunstancias, no creo yo que sea nada. Los de Sánchez dan por zanjado el caso mediador. Que el único pecado del Grupo Socialista es que 5 diputados y diputadas, 5, ni 15, ni 20, ni 30 fueron a cenar. Y encuentran la suya para salir al contraataque. Actuamos de manera tajante, cosa que no hacen otros partidos políticos que luego quieren señalarlos con el dedo. Vamos a hablar con los otros grupos parlamentarios para activar la comisión conocida como Comisión Kitchen. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ya ha ordenado a los servicios del Congreso entregar el material empleado por el Tito Berni. Eso sí, todo salvo su móvil y su iPad personal. Justo el día en el que el socialista hizo entrega de su acta como diputado en la Cámara Baja, efectuó también la compra de ambos dispositivos, una adquisición que es legal y que fue permitida por la misma presidenta del Congreso cuando ya saltaban las sospechas de la corrupción. Su sobrino Taiset Fuentes ya había sido detenido para entonces, él tan solo 6 días después. En el Partido Popular temen ahora que haya habido una destrucción de pruebas. Lo que está haciendo el Partido Socialista es imponer el silencio en sus filas para no dirimir responsabilidades. Y mientras el iPad de Bernardo Fuentes permanece en su domicilio, el caso mediador ha abierto una nueva pata. Ahora Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga un nuevo entramado de comisiones, sobornos y de reformas que no están claras en hasta 13 cuarteles de la Benemérita. Una nueva trama que apunta directamente al general encarcelado Espinosa Navas por poner en contacto al empresario canario vinculado en el caso mediador, Ángel Ramón Tejera, con miembros del Instituto Armado para realizar reformas menores en varias comandancias. Uno de ellos es el general Pedro Vázquez Jaraba y el segundo, Carlos Alonso, excomandante de la Guardia Civil de Ávila. Y además de todo esto, ya lo saben, se lo hemos contado aquí. El otro día entrevistábamos a Antonio Navarrota Coronte, el mediador, y decía que esto que había salido era tan solo la punta del iceberg y que nos preparásemos porque había mucho más. Eduardo, de hecho, vosotros habéis pedido personaros como acusación popular y también habéis solicitado en Europa que se den explicaciones sobre esta trama. Claro, es que el Partido Socialista tiene mucho que explicar. Es decir, como siempre quieren cerrar la puerta a las investigaciones, tienen medios de comunicación a su servicio que ahogan las noticias, pero el Partido Socialista no puede pasar página así como así. Este es un caso muy complejo, está sub iudice, evidentemente, pero del cual hay explicaciones que son políticas y que tiene que darlas el PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y por su portavoz. El portavoz empezó diciéndole a un periodista que qué le importaba a él qué diputados habían estado implicados en la trama. Ahora ya dice que son 5. Que diga sus nombres, que los diga, para tranquilidad de su propio grupo parlamentario y de todos los españoles para que podamos al menos acotar quiénes están implicados en esa trama. Pero es que además la trama no es una cuestión solamente de que se hayan ido de prostitutas o de que pueda haber tráfico de influencias con empresarios. Es que el hecho de ir a una cena, a la que restan importancia, la cuestión aquí está en quién paga esa cena. Porque claro, si la cena la paga un empresario o dos que están en la cena, ¿por qué están en esa cena y por qué la pagan? Porque lógicamente, a mí como diputado, a mí no me invitan a cenar y no permito que me paguen la cena ningún empresario, me la pago yo. Si un diputado o muchos de ellos van a cenas y les la paga un empresario, tendrán que explicar por qué se la pagan y para qué se la pagan. Esa es la primera cuestión. Y luego la cuestión más importante aquí es que el socialismo, cuando gobierna, siempre acaba igual sus gobiernos y su gestión económica. Acaba con gambas, con drogas y con prostitutas. Esto es muy lamentable y tienen que explicarlo hasta el final. La verdad es que creo que muchísima gente de este país no ha podido olvidar aquellas terribles fotos del que era director general de la Guardia Civil, nombrado por el Partido Socialista. Aquí las publicamos hace unos días, claro, las pues volvimos a recordar. Esas fotos eran horribles y era horrible el tema de prostitución, drogas, etcétera. Pero lo tremendo es lo que había detrás y cómo había conseguido ya pues ese dinero y hacer daño a los huérfanos y llevarse la caja de los huérfanos de la Guardia Civil. Y entonces ahora estamos en un caso del mismo tenor o parecido y pretenden, como estamos al hilo de unas elecciones, que esto se ha terminado. Mire, no se ha terminado, porque además de ser parlamentarios, y que es la primera vez, desgraciadamente, que se mezcla, y lo siento por ti, por todos los diputados, pero que se mezcla
a lo que debería de ser la Casa de los Representantes de los Españoles y de lo más honorífico. Allí entraba cualquiera y al despacho de este señor podían ir todos los empresarios que él quisiera, porque iban y porque pagaban las cenas, como tú dices, pero es que además este señor, antes de diputado, también fue director general de una consejería en Canarias, y él deja la dirección general y se nombra a su sobrino, una vez más, sobrino que también está mezclado en todas estas situaciones. Entonces, una vez más vemos que no se busca la gente idónea para los cargos, o la preparada, o la que sabe de los asuntos que va a tratar, sino el amigo de... Y también, pues hay en la cárcel a una persona muy relevante de la Guardia Civil, y todos estaban pues en la misma amistad y en la misma trama. La verdad es que por mucho que quieran decir esto se ha terminado, en la mente de la gente no puede desaparecer, porque han corrido como la pólvora todos esos datos, todas esas fotografías y todos esos vídeos, y nos han repugnado. Y sobre todo que si quieren dar ejemplaridad, y en teoría se lo estuvieron comiendo en esa cena esos 5 diputados, que hagan esa comisión de investigación que tanto han exigido ya sus socios de gobierno, que ha sido otra brecha más dentro del propio gobierno, y también desde otras formaciones de la oposición, incluso desde el PP o desde Vox pedían explicaciones a Marlaska, a la presidenta del Congreso también, que se hiciera esa comisión de investigación, pero no quieren, y lo quieren zanjar. ¿Cómo? ¿Pagando más a los medios para que no cuenten este caso? Eso iba a decir, o sea, esto que ha dicho Patxi López realmente no es una simple declaración, es una orden que ha dado a sus medios de comunicación. Ha dicho, se zanja aquí el asunto, y ya está. Y ya a partir de hoy ya no vamos a ver ni al País, ni a la SER, ni a ningún satélite mediático de esta gentuza hablar del caso mediador. Entonces, a mí me sorprende que Patxi López le quite, bueno, Patxi López y el partido de sociococainómanos en general, que es el PSOE, le reste importancia a que 5 diputados hayan ido a una cena pagada por empresarios, ya independientemente de que luego se hayan ido de prostitutas o no. Pues fuera uno, lo mismo, aunque fuera uno. El escándalo es que haya políticos cenando con empresarios. Sí, claro. O sea, eso ya es el escándalo, ¿vale? Me da igual incluso quien la haya pagado, pero el caso de que haya políticos reunidos, y bueno, más en plena pandemia como fue, además ese 21 de octubre en el que Vox estaba presentando la moción de censura, esa misma noche se fueron a cenar al Ramsés, y que minimice ese hecho, que para mí es un escándalo, y luego lleven 4 años hablando de esa famosa foto de Colón, como si fuera un escándalo. O sea, una foto en la que había 3 dirigentes políticos de formaciones democráticas rodeado de la sociedad civil, llevan 4 años dando una matraca con la foto de Colón, la foto del fascismo. Sin embargo, una cena con empresarios y prostitutas es una cosa... Pero bueno, sobre todo, cocaína y todo. Noticia de última hora, feministas boicotean el acto institucional del 8M e increpan a Irene Montero. Espera. A esta misma mañana, en torno a las 11:30-12, comenzaba un acto de la ministra de Igualdad en el Teatro Pavón de Madrid, por la zona de embajadores, para presentar una campaña por el Día de la Mujer en torno a la educación sexual. Sin embargo, un grupo se ha plantado allí diciéndole: Montero, vete a la... Un grupo de jóvenes además le han preguntado la misma pregunta que nos hemos planteado aquí en multitud de ocasiones y que ha dicho también Isaac Parejo al principio. ¿Qué es para ti ser mujer, señora ministra? El acto, después de estos momentos, ha tenido que suspenderse por el momento. No sabemos si van a reanudarlo en los próximos minutos. Tenemos que seguir hablando de más cuestiones. Nos vamos con Marien Vallejo, porque en los últimos días hemos visto cómo desde todo el ámbito de Podemos, también del Partido Socialista, se han lanzado contra Ferrovial por marcharse a los Países Bajos. Sin embargo, también el propio Pablo Iglesias así lo ha asegurado en las últimas tertulias que ha participado. Él mismo que emitía su podcast desde una sociedad conectada con este mismo país. Mari. Así es, Salva. Todavía tenemos muy reciente la polémica salida de Ferrovial y su traslado a Países Bajos. Todo el gobierno se posicionó en contra de esta decisión y los ataques no fueron pocos, pero también los hubo de expolíticos como Pablo Iglesias. El ex líder de Unidas Podemos criticó esta salida, olvidándose de que su podcast está conectado con una sociedad también de Países Bajos. Y es que Jaume Roures es uno de los administradores de la sociedad que llevará a cabo el nuevo programa televisivo de Iglesias y también de Display Connectors. A partir de aquí es donde empieza
todo el entramado empresarial que conduce a los Países Bajos. Y es que Display Connectors forma parte de un holding cuya sociedad dominante directa tiene CIF de entidad extranjera, concretamente de Países Bajos. Una pillada más salva a Pablo Iglesias, que mientras critica las decisiones de unos, él hace exactamente lo mismo. Gracias, Marín. Pues parece que le han pillado con las manos La en la verdad masa. es que con las críticas del gobierno a un determinado público en esa guerra que se traen de ricos y pobres y de que los empresarios son la clase peor de este país, han hecho mucho daño y hay gente que no sabe la realidad, pero efectivamente Roures tiene su empresa fuera y ahí están calladitos, pero es que además Ferrovial no se va de España. En España tiene el 18% de su negocio y el resto está en el extranjero. Y si quiere competir con empresas de su tamaño y aún mayores y quiere seguir trabajando pues en Estados Unidos o en Canadá, tiene que encontrar el lugar donde sea también más fácil, no hablamos solo del tema de impuestos, sino más fácil acceder a una financiación. Ese lugar, en este caso, ha sido Holanda, pero lo que no dicen es por qué España tiene tantas dificultades para que se pueda acceder a esa financiación y puedan, por tanto, pues los grandes inversores extranjeros comprar acciones, porque esa ha dejado de ser una empresa familiar. Ferrovial es una empresa de accionistas y van a donde se gana más dinero y también dentro de su libertad. Pero es que además, ¿por qué? Porque Holanda tiene crédito y lo que no dicen estos señores es que España cada vez tiene menos crédito. ¿Por qué? Porque se endeudan. La deuda de España es la mayor y ellos no piensan en reducirla cuando han ganado más dinero que nunca por recaudación tributaria, por los temas fiscales y por el tema de la inflación, por el IVA, han ganado más dinero que nunca. Sin embargo, la deuda sigue aumentando. Por tanto, financieramente este país tiene mucha negatividad y lo que tendríamos honestamente es que sentirnos orgullosos de que una empresa que nace en España, que sigue teniendo muchos accionistas españoles, aunque la mayoría sean extranjeros, pero que esa empresa, por ejemplo, lleve el aeropuerto de Heathrow o que esté construyendo pues, el metro en Colombia o metros en otros países. Para eso las empresas no tienen todo el dinero, necesitan financiarse para poder competir. Y luego otra cosa muy grave en la que incurrió el país por defender al presidente del gobierno fue decir en la portada: es que este señor se llevó 1.000 millones y la gente piensa que le han dado 1.000 millones a Ferrovial. No. Tuvo 1.000 millones de obra a los que accedió en un concurso y que lo llevó porque presentó una oferta mejor, pero no son 1.000 millones de subvención ni de ganancia, y 1.000 millones no son nada comparado con lo que gana o con las obras que está realizando en otros países, porque el metro de cualquiera de estos países está también en la ampliación del metro de París. Todo lo que sale de la ciudad son obras de 6.000 millones a lo mejor, pero claro, tienen los medios a su disposición, le llaman piratas a los empresarios, insultan a Amancio Ortega, al señor de Mercadona, a cualquiera, y entonces alguna gente puede estar engañada, pero que vean lugares como estos donde se dice la verdad. El problema es que este gobierno ha demostrado que no cuida lo nuestro, que no cuida nuestras empresas, que no cuida nuestra industria, que no cuida lo español. Estas declaraciones que han hecho contra Ferrovial son absolutamente vomitivas, porque acusándoles de piratas y de antipatriotas. Lógicamente, lo dice gente que dice que son europeístas. Una empresa española que traslada su sede a un país de la Unión Europea y que lo hace en su libertad de decisión como cualquier persona física o jurídica. Claro, yo le pregunto a este gobierno, entonces, si un ingeniero o un médico español se va a trabajar fuera de España, ¿también es un antipatriota porque le pagan más?
O es culpa, solo los youtubers. Claro, efectivamente. O es culpa del gobierno que no establece aquí las condiciones para que puedan trabajar con mejores salarios y con mejores condiciones. Esta empresa Ferrovial, como cualquier otra empresa española, lo que necesita es seguridad jurídica y no vivir en un infierno normativo ni fiscal. Una empresa que para poder funcionar tiene que cumplir 10.000 legislaciones de autonomías, de ayuntamientos, además ideologías sectarias como las de perspectiva de género, las cuotas, al final se va. Y sobre todo por el cambio siempre Pero que tiene hay. trabajadores españoles, por ejemplo, está haciendo el metro en Toronto, en Canadá, que es una obra de 6.000 millones, y los ingenieros que dirigen esa obra son españoles. Deberíamos de sentirnos orgullosos de que una empresa española sea una multinacional. Claro. El tema está en que esa inseguridad jurídica se produce también porque entra un gobierno a legislar y cambia 20 veces la normativa. De hecho, Ferrovial el año pasado no tributó por impuesto de sociedades porque dio pérdidas. Y se van, entre otras cosas, porque cada vez están poniendo más impuestos, menos impuestos. La legislación varía en función también de la comunidad autónoma donde estés o de la licencia que quieras acceder, porque en cada sitio también es distinto. Y nos encontramos con que el 80% de los ingresos que ha generado lo ha hecho fuera de España y que el 94% del valor bursátil que tiene Ferrovial es también de fuera de España. Y que encima, si ahora tiene que, el año que viene, sale beneficios y tiene que repartir dividendos, el presidente del gobierno desde el año 2021 le ha impuesto un recargo del 5%, cuando estaba hasta ahora exento del 100%. Entonces nos encontramos continuamente en situaciones en las que asfixian. Entonces tienen que preguntarse, en vez de señalar, exactamente qué estamos haciendo como sociedad, porque ¿qué nos interesa? Seguir que venga gente, seguir generando empleo, porque Ferrovial tenía 4.500 empleados, más todas las construcciones, licenciatura de obras que hace, que al final también eso es parte de la administración del Estado. También se dan más plazas cuantas más obras hay y más licencias se den. Es un cúmulo de cosas, pero es lo que queremos como sociedad, no que se vayan. Y si se van habrá que estudiar el por qué se han ido. Yo es que me pregunto quién va a quedar al final aquí para mantener el chiringuito, porque entre que están destruyendo a las pymes, ahogándolas fiscalmente con la subida del salario mínimo, la subida de impuestos, etcétera. Por otro lado, también a las multinacionales. Claro, es que al final, ¿qué queda? El empleo público. ¿Y el empleo público? ¿De dónde sale el dinero del empleo público? De las empresas privadas que se han ido. Es que no sé quién va a pagar la fiesta al final. ¿Quién paga esto? ¿Los 4 gilipollas que estamos pagando impuestos? Pues hasta que nos vayamos también y nos llamen antipatriotas. Pero es que a mí me resulta muy gracioso esta dicotomía y estos argumentos que da la izquierda con las grandes empresas, porque es que si se quedan y tienen muchos beneficios, mal. Si se van, mal también. ¿Qué tienen que hacer? Es que no lo entiendo qué tienen que hacer. Y respecto a lo de Pablo Iglesias, que todavía estoy aterrorizado porque he visto una imagen de Pablo Iglesias No solo eso, me he quedado primero aterrorizado porque he visto a Pablo Iglesias con bermudas y chanclas. Eso es una cosa que me ha dado muchísimo asco, de verdad, que prohíban ya las chanclas de una vez fuera de la playa. No lo entiendo por qué. Pero la relación de Pablo Iglesias con Roures es algo que a mí siempre me ha sorprendido por lo hipócrita que es, porque no solo que Roures tenga su empresa en Países Bajos, sino que Pablo Iglesias trabaja para Roures, tiene su programa de la base en público, que es propiedad de Roures, y yo me acuerdo cuando el Mundial de Qatar, que Pablo Iglesias se puso muy estupendo, ¿no?, con los derechos de los trabajadores de Qatar, que habían muerto, que era una vergüenza, que era un mundial homófobo. Claro, es que a este señor se le olvidaba que el dueño de los derechos del fútbol era de Roures, que era de su jefe. Entonces era como bastante, no sé, yo me he quedado alucinado. Digo, joder, está criticando a su propio jefe cuando realmente es el que le está pagando y el que está haciendo que beneficie a Roures, el cual está explotando. Él tiene una empresa que trabaja. Bueno, es que era una cosa espectacular. Y de aquí nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy, poquito menos de 3 minutos, y a la vuelta les contamos el feminismo, hablamos de feminismo y les vamos a mostrar esas imágenes de esas jóvenes que han increpado a Irene Montero. Toda la vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos quedan poquito menos de 15 minutos y van a ver ahora en ese momento en el que un grupo de jóvenes increpa a Irene Montero en ese acto institucional que ha comenzado hace apenas unos minutos después de tener que suspenderse momentáneamente. Estoy aprendiendo, estoy escuchando con mucha atención y sí, creo que sobre todo... Qué pesadas sois, de verdad. Es una cuestión... Gastando plazas. Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos. Yo os pediría... A ver, por favor.
¿Queréis intervenir? ¿Queréis intervenir o solo habéis venido a reventar el acto? Que suban y hablen. No pasa nada, o sea, la que quiera escuchar. Pero escuchadme, si quieren subir el único requisito es que este tiene que ser un espacio seguro para todas, para Exacto. todos y para todes. Mientras sea un espacio seguro, subid y explicad vuestras ideas. ¿Me dejáis el micro? ¿Me dejáis el micro? Es que no sé si se puede subir. Sí. A ver, perdonadme un segundo. Perdonadme un segundo. Os voy a pedir un poquito de tranquilidad. Jarabe democrático que decían Pablo Iglesias y compañía en su día. En fin, lo que le estaban coreando a ese grupo de jóvenes era sobre la ley trans y lo que le decían las personas de Irene Montero y compañía es: no os vemos, sois invisibles. A ver, hay que decir algo claro, que es que esta gente que ha habido reventar el acto de Irene Montero son las TERF. No, sí, las TERFs. ¿Sabéis quiénes son las? ¿No sabéis quiénes son las TERFs? Pues son el otro grupo de feministas los que van a hacer la manifestación. Pero ese es el movimiento feminista de Madrid, que se llama también así. Las dos manifestaciones que hay esta tarde son una las de Irene Montero y otras son las TERF. Y esas son, yo tenía entendido que se llama Movimiento Feminista de Madrid. Sí, pero son TERFs. Las TERFs son, ¿cómo se llaman a las feministas que están en contra de la ley trans y de las leyes de género, etcétera, porque ellas consideran que las mujeres transexuales siguen siendo hombres, etcétera. Entonces esas son las TERFs, que se llaman así, no sé cómo se llaman, pero son las TERFs. Y no hay que confundirse, que parecen muy cuerdas, pero no hay que olvidar que están zumbadas también. O sea, es importante recalcarlo. O sea, lo que pasa es que, claro, las escuchas al lado de Irene Montero y parece que están bien de la cabeza, pero están locas también, perdidas, ¿vale? Incluso yo creo que más que estas. Pero en eso tienen razón. En el que ¿qué es ser una mujer? Claro, que preguntan, ¿qué es ser una mujer? Porque si tú estás en contra de los roles de género y estás en contra también de que los genitales digan qué género tienes o qué sexo tienes, entonces, ¿qué es ser una mujer? Si no es hacer unos determinados roles y si tampoco tus genitales determinan el sexo, ¿por qué te sientes mujer? Cuando dice una persona, yo me autopercibo mujer, pero ¿por qué? O sea, porque te gusta vestirte de mujer, no porque es un rol de género. Los genitales tampoco definen tu género. Entonces, ¿por qué? Es que jamás nadie ha conseguido responderme a esa pregunta, a una feminista Irene Montero. ¿Qué es ser una mujer cuando estás en contra de los roles y de los genitales determinantes? No lo entiendo. Yo creo que lo que hacen es quitarle el sentido justamente a eso. O sea, al final, por eso meten el todes, porque es que al final solo va a ser todes. Si te metes en la autodeterminación de género y en esa teoría del movimiento trans y de que te puedes sentir por la mañana mujer, por la tarde hombre, que es algo que están diciendo todos los días, es que al final te vas a quedar solo con todes. No es que nos lo estén metiendo por inclusión, es que no va a haber otra cosa, porque va a haber un mix. Bueno, y además todas estas feministas son las mismas que están obsesionadas con las relaciones sexuales. Sí. De hecho, la primera, Ángela Rodríguez Pam, que en sus últimas intervenciones y actos no deja de hablar de sexo. En este país tenemos un problema para hablar de sexo. En España no se puede decir penetración ni masturbación sin que se convierta en un titular y sin que haya periodistas que tengan que seguir haciendo más comentarios, la verdad, con un poco de ausencia de perspectiva de género. El hecho de que las chavalas digan que prefieren una penetración a tener ellas placer habla de cómo las mujeres seguimos estando con nuestros cuerpos en un segundo puesto. Nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres, porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer. Bueno, más que hablar de sexo, lo que deberían trabajar es por el feminismo y la lucha de los derechos de las mujeres y buscar que ciertas prácticas como la mutilación genital femenina se erradiquen. De hecho, esta misma mañana veíamos una entrevista en el diario 20 Minutos de una activista por los derechos humanos que relataba cómo en más de 90 países esta práctica sigue siendo diaria.
Desgraciadamente sí, porque existe todavía 92 países donde la mutilación genital femenina es presente y cada segundo se mutila una niña, por lo tanto creo que es importante que tengamos conciencia de eso y que trabajemos hacia la erradicación. La mutilación genital femenina, por ejemplo, los vientres de alquiler. De hecho, hay un grupo de expertos en Estados Unidos que está pidiendo a los países que se ilegalice cuanto antes esta práctica, Eduardo. Sí, esta mañana precisamente hablando de mutilación genital, mi compañera Rocío de Mer ha intervenido en la tribuna del Congreso y hablaba de las consecuencias que tiene la aplicación de la ley trans en los menores de edad. Es decir, a los chicos y a las chicas los mutilan, es decir, a personas sanas les amputan sus órganos sexuales en una decisión extemporánea que lógicamente puede dar lugar y está dando lugar en muchas partes del mundo a que esas personas cuando son adultas se arrepienten de lo que han hecho. Y luego esto produce situaciones absolutamente trágicas. Y en el Reino Unido, por ejemplo, ya está produciéndose demandas al gobierno del Reino Unido por no haber protegido a esos menores cuando se decidió por ellos y no por sus padres, y sus padres fueron, digamos, apartados de la decisión en la posibilidad de ser mutilados sexualmente. Pero quería decir antes que la ley transnacional que se acaba de aprobar tiene un antecedente cuyo contenido es muy parecido, que son las leyes transautonómicas. Y en la Comunidad de Madrid hay una ley transautonómica que se aprobó bajo el gobierno de Cristina Cifuentes y que la actual presidenta autonómica, la señora Ayuso, no quiere derogar. Ha tenido 2 legislaturas para hacerlo y no ha querido derogarlo, a pesar de que Vox lo ha intentado, ella se opone. ¿Por qué el Partido Popular se ha opuesto? El otro día en la Cámara sí que votaron bueno, a favor de derogarla, claro, pero vale. de forma simbólica, porque no les daba tiempo a hacer un nuevo texto. Pero hablamos de Madrid, hablamos de Galicia, hablamos del País Vasco, de La Rioja, Claro. Comunidad Valenciana, pero, Andalucía, y si no me equivoco, Castilla-La Mancha también. Pero claro, es que ahora la derogan porque una vez que ya tenemos la ley trans a nivel nacional ya no tiene sentido las autonómicas. Entonces, por eso la derogan. De hecho, en Crónicas hace ya el año pasado trajimos una comisión que había llevado a cabo la Consejería de Igualdad de Murcia sobre prevenir las mutilaciones. Entonces me puse a investigar exactamente por qué se hacía, porque claro, suele ser de países más africanos o de culturas que no se suele dar aquí en España. Y el informe que recogía la mutilación genital femenina de España indicaba que en el año 2020 más de 3.600 niñas que residen en nuestro país se encontraban en riesgo de sufrir este tipo de mutilaciones. Y ese riesgo había aumentado un 5% en los últimos 4 años. Y es más, daba otros datos. Decía que en España hay unas 15.562 niñas de entre 0 y 14 años que provienen de estos países donde sí se practican y que principalmente pues, que suelen ser pues, zonas del África, se determinaba exhaustivamente en qué tipos de situaciones y que por eso era necesario este tipo de protocolos. Y de hecho es más, no solo la Consejería había hecho este tipo de medidas, sino que ya desde el servicio sanitario en la región de Murcia tenían un protocolo para atender a las niñas que sufrían este tipo de agresiones o mutilaciones. Pero yo no sabía y desconocía que en España existía algo así. Hablemos de la mujer en el ámbito laboral. Veamos un informe que ha preparado nuestra compañera Patricia Sanz sobre las profesiones que prefieren ellos y las que prefieren ellas. Ahora que el Gobierno obligará a las grandes empresas a colocar a las mujeres en sus centros de decisión sin tener en cuenta el sector de actividad, es el momento de preguntarse ¿en qué trabajan los hombres y las mujeres en España? ¿Qué eligen como medio de vida? Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021, los hombres cubren más puestos de trabajo en el sector de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, así como las industrias manufacturera y extractivas, el suministro de agua, el saneamiento o la gestión de residuos. También optan más por la construcción, el transporte y el almacenamiento o el mundo de la información y las comunicaciones. Las mujeres se llevan el oro en el sector de la hostelería, la sanidad y los servicios sociales o las actividades desarrolladas dentro de los hogares españoles. También hay sectores de ocupación similar como los de suministro de energía, las actividades financieras y de seguros, el sector inmobiliario, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la administración pública y la seguridad social, el sector artístico y del entretenimiento o el campo del comercio al por mayor y al por menor, así como la reparación de vehículos tanto a motor como de bicicletas. Así que si de verdad a Irene Montero tanto le importan las mujeres que... Llegan a casa extenuadas, con dolor de espalda, con dolor en las manos y se ponen a fregar, a hacer la compra o a ordenar la comida del día siguiente. La solución no es acabar con la meritocracia y colocar a las españolas en los centros de decisión, sino darles la suficiente libertad y ayudas públicas como para que elijan qué estudiar, en qué trabajar o, si así lo desean, priorizar su maternidad. Yo siempre digo que esta mujer vive en 1945, o sea, siempre está contando situaciones que ya no existen desde hace décadas en este país.
O sea, ahora hablando de que la mujer que cocina, el otro día estaba hablando de la mujer que le pone las pantuflas al marido, que le hace el cocido, que no sé... Pero es que y la esta cantidad de mujer, ¿en qué siglo se ha quedado? campañas y el dinero que se ha destinado para hablar de claro. las masculinidades o cómo el hombre podía entender a la mujer. Es que ya están solo falta legislando hablar. para situaciones del siglo XIX, que efectivamente hoy ya no existen. Pero la cuestión de la elección de trabajo de carrera, yo me pregunto, ¿por qué lo colectivizamos? ¿Por qué lo colectiviza el gobierno? Es decir, al final es una decisión personal, individual. Es decir, yo estudio lo que me apetece estudiar y no por ser hombre o ser mujer. Y hasta aquí hemos llegado por hoy, nos hemos quedado sin tiempo para más, se nos ha quedado en el tintero el asunto de lo que ha publicado el New York Times hoy sobre que la inteligencia de Estados Unidos está sugiriendo que ha sido un grupo ucraniano el responsable de ese ataque perpetrado contra los gasoductos del Nord Stream. Se lo contaremos mañana y esta tarde seguramente hablarán de ello en la redacción abierta. Les veo mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña. Que tengan un feliz miércoles.